De Caguazú, presto ya para vivir toda la jornada de esta tercera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Noche para vos, Mauro, para todos los compañeros de la inmensa audiencia, de todos los... Gracias, Gustavo. ¿Cómo está Ramón Ríos? Buenas noches. Buenas noches, Mauro. Buenas noches a la amable audiencia de Radio Caguazú, Difusora Caguazú, dueña y señora del campo paraguayo, como siempre, cubriendo... Carmen del Paraná, por intermedio del número 14, Damián Acosta, la pelota que va arriba, sale el equipo de San Juan Nepomuceno, la pelota que va por línea final, lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. El concejal departamental Romualdo Bogado desea éxitos a la selección ovetense de fútbol de salón. Concejal departamental Romualdo Bogado. Ahí está saliendo el jugador Vázquez, que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo de Carmen del Paraná. Levanta la pelota de cabeza baja, envía la pelota el jugador Paredes en cualquier parte por línea final. Hay córner que favorece al equipo de Carmen del Paraná. El ingeniero Alfredo Moreno, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNCA, saluda a toda la afición deportiva ovetense. Ingeniero Alfredo Moreno. Bueno, tenemos que decir dónde estamos ubicados. Atención, puede llegar la pelota que va por línea final. Carmen del Paraná que llegó. Atención, Carmen del Paraná llegó. Salva la situación San Juan Nepomuceno por intermedio de Espínola, el portero que tiene el equipo de San Juan. El concejal municipal licenciado Richard Navarro desea éxitos a la selección ovetense de fútbol de salón. Concejal municipal Richard Navarro. Va San Juan, atención, va a tirar, tiró. Llegó el jugador número 9, era Cabrera. Llegó San Juan, va el contragolpe, pelota que va por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. El licenciado Luis Ruiz Díaz, desde la gobernación del quinto departamento, saluda a toda la afición deportiva ovetense. Licenciado Luis Ruiz Díaz. Tenemos que decir a la afición deportiva, estamos medio afónicos lo de anoche. Fue un partido vibrante entre el equipo de ovetense y Presidente Franco. Impresionante lo que fue anoche. Si es que le decimos a la gente a la afición deportiva principalmente, que estamos medio afónicos, lo que fue anoche el compromiso entre ovetense y Franco, un partidazo. Y ahora estamos ubicados aquí en el Estadio Municipal Cerrito Cerrado, donde se están jugando el primer partido Carmen del Paraná entre San Juan Nepomuceno, Ramón. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para la canasta familiar. Ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito, Barrio Azucena, Coronel Oviedo. Hay lateral que favorece al equipo del equipo San Juan Nepomuceno. Estos equipos, los dos, ya son eliminados, pero hay que seguir, ¿verdad? Ahí está, amarilla, pierde amarilla. Recuperando Isidro Lovera, dejando más atrás, es para el número 8, Pereira, domina Pereira, ahí está el zurdo, toca hacia la izquierda, para el paradito, va tocando muy bien, la pelota que va por línea final, era Andrés Báez, el pivot que tiene el equipo de Carmen del Paraná, la pelota que va por línea final. Sale de nuevo, recupera Andrés Báez, dejando más atrás para Pereira.
Pereira tira al arco, la pelota pega por el jugador de San Juan de Pomuceno. La pelota acá por línea final, lateral que favorece al equipo de Carmen del Paraná, Ramona. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz, compra de latitas, cobre, bronce, baterías, hierros y mucho más. Celular 0984-269-609, Recicladora San Cayetano. 0-0, primeros minutos que se juega aquí en el Estadio Municipal El Cerrito. El juego del compromiso más importante va a ser entre Ovetense y el equipo de Villa Hayes. Señores, Ovetense con un empate va a conseguir la clasificación ante Villa Hayes, querido Ramón. Lorenzo Arzamendia Construcciones. Construimos casas, murallas, tindados y mucho más. Lorenzo Arzamendia con teléfono 0981-308-455. Lorenzo Arzamendia Construcciones. 0-0 este compromiso. Escribana María Emanuela Portillo. Contratos, hipotecas, transferencias. Cualquier consulta llamando al 0994-221-979. María Emanuela Portillo, Escribana Pública. Derlis, hay gol de Carmen del Paraná. Sí, señor, llegó el gol de Carmen del Paraná a través de Andrés Báez. El primero Andy Báez. del Paraná. Herminio, te escucho, Herminio, parte baja. Sí, señor, Andy Báez, número 18, fue el autor del gol. Andy Báez, el goleador, pasa a ganar Carmen del Paraná. 1-0 este compromiso, Ramona. TVXA Clip Digital, Radio Cagua, su Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Totalmente ya eliminado el gol. Derlis. Sí, ya los dos al perder sus dos primeros partidos y al quedar libre justamente en las primeras fechas y al no sumar, ya han quedado eliminados. Uno de los dos podrá llegar máximo a 4 de ganar sus dos compromisos, el de hoy y el de mañana, pero ya no alcanza, ya teniendo en cuenta que Oviedo y Franco ya tienen 5 puntos cada uno y lo máximo a que pueden llegar estos equipos es a 4. Es por eso que los dos ya están eliminados. La lucha por la clasificación está entre Ovetense, Franco y Villa Hayes, quien es justamente el rival de Oviedo esta noche. Bueno, tenemos que decir también de que posiblemente los clasificados Ovetense y Franco. Y esperemos que sea así, Mauro. La noche de hoy el partido de Oviedo es bastante importante, teniendo en cuenta que Oviedo queda libre el día de mañana. Ya no podrá sumar. Si empata o gana, directamente está clasificado. No puede perder Oviedo en la fecha de hoy, reitero, porque mañana queda libre. Sale el equipo de San Juan. Mauro. Te escucho, Herminio. El portero titular de San Juan es el muchacho Justo Espínola. No juega hoy por la sencilla razón de que él estaba jugando, se fue para San Juan jugando fútbol de campo por su equipo, por eso no está en el arco como portero titular. El segundo gol, gracias, Herminio. El segundo gol es de Andrés Báez. Pasa a ganar 2-0 el equipo de Carmen del Paraná, Derlis. Sí, señor, el gol se produjo a los 4 minutos de la primera etapa. Sí, señor, gana 2-0 el equipo de Carmen del Paraná. Sale el número 14, Pedro Benítez, la pelota queda por línea final. Hay lateral que favorece al equipo del Carmen del Paraná, Ramón. Pantera te regala una moto 0 kilómetro el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. De Yuruque Pantera, Ahí está, sale el equipo de San Juan Nepomuceno. Remata fuerte, pega cerquita del palo
Habrá salida que favorece al equipo de Carmen del Paraná. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos. Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. Vamos, Albirroja. De nuevo saludamos a la gente de Canal 4 TVEXA, a nuestro querido Hernán, que está trabajando a full. Atención, hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Arce va a cumplir. Pierde 2-0 el equipo de San Juan Nepomuceno ante Carmen del Paraná. Ahí está el peladito Mareco, el técnico del equipo de Carmen del Paraná. 2-0 está ganando Ramona. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Un saludo muy especial a nuestro amigo y compañero, a Rubén Mayereyer. Está en sintonía de los Estados Unidos de América, New Jersey. Está escuchando la transmisión de Radio Fiesta y Radio Difusora Caguazú. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el Campeonato Nacional, el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. El remate fuerte de Espínola. Era Pedro Espínola, el remate fuerte sobre el travesaño. Sale el equipo de Carmen del Paraná. No pasó nada, dice el árbitro. La pelota queda por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Ramona. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón. Abogado Pedro Molinas. Están llegando los compañeros lentamente aquí, en cámara lenta. Todos los compañeros que están llegando aquí en el Estadio Municipal del Cerrito, Ramona. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación. Agente Teodoro O'Higgins, La Guaireña SRL. Arce dejando más atrás para Espínola, el portero de San Juan. La pelota acá no dominó. La pelota acá por línea final. Es lateral que favorece al equipo de Carmen del Paraná. JD Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Señoras y señores, 2-0 está ganando Carmen del Paraná a San Juan Nepomuceno. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Saliendo el número 10, Fernando Espínola. Ahí está dominando, limpia el camino, va en el círculo central, pierde. Va al contragolpe de San Juan. Toca por el medio para Medina. Dejando para Quintana, que viene el toque, entra por el medio. Cuidado, cae el jugador. No pasó nada, dice, va a tirar, tira al arco. Pierde. Atención, San Juan, viene San Juan. ¡Ah! La pelota que marca el jugador Báez. La pelota cae por línea final. Ahí córner. Va a cumple rápidamente. Cuidado, viene el gol. Cerquita del palo. Se salva el equipo de San Juan Nepomuceno, Ramona. Sanatorio Ovelar SRL, unámonos a este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Ovelar SRL. Con un empate ovetense hoy consigue la clasificación con un empate ante Villa Allende. Sí, con un empate va a llegar a 6 puntos. Y Villa Allende quedará con 3. Y lo máximo que Villa Allende mañana podría sumar será 5. Es por eso que ya quedaría eliminado también. Es por eso que es de suma importancia la victoria del equipo albirrojo. Haceme entender, con un empate Oviedo llega a 6, ¿verdad? Con un empate llega a 6. Porque viene de 2 victorias y un empate, por eso suma 5 puntos. Empatando hoy va a sumar 6 puntos. Y Villa Allende va a llegar a 3.
Y si mañana Villa Halle de por ahí en el último partido llega a ganar, llegaría máximo así con puntos. Por eso ya no hay forma de que le alcance a Oviedo. El otro que va a clasificar seguramente, si suma también el día de mañana, aunque hoy quede libre, es el equipo de Franco, que hoy está libre, que también tiene 6 puntos. 5. Gracias Derlis, gracias Derlis, gracias Derlis. La indicación es de un maestro, Derlis Caballero, Ramona. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo, con los mejores precios en nuestra ciudad. Frente a la Municipalidad de Coronel Oviedo, Casa San Isidro. Ahí está Pereira, saliendo para el equipo de San Juan. La pelota acá por línea final, que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo de Carmen del Paraná. Cumple, dejando más atrás para el portero López. Ahí está López saliendo para el equipo de San Juan. Rápidamente hacia la izquierda, trabajando, quita el balón, es Vázquez para San Juan. En el equipo de San Juan Eponuceno, la pelota acá por línea final. Hay lateral que va a cumplir rápidamente el jugador Espínola. Cumple Espínola, toca para el número 3, es el jugador Arce, domina Arce. Atención, sale San Juan Eponuceno, tocando para Medina. Medina, atención, va Medina. Pierde Medina. Hay lateral, pero sí para San Juan Eponuceno. Distribuidora HL de Hernán Espínola, distribuye en Coronel Oviedo yerba mate, Maeteco, para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal, varios sabores. Yesa, productos de limpieza. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce Coronel Oviedo. Vázquez pierde la pelota. Vázquez va al número 18. Es Baez, tira al arco. Salva la situación Espínola. Justo Espínola, el portero de San Juan Eponuceno. La pelota acá por línea final. Es córner para el equipo de Carmen del Paraná. Electroovetense, Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense, puede. Electroovetense, frente mismo a la gobernación de Coronel Oviedo. Saludo a la afición deportiva del 5º departamento y a todos, o sea, a todas las personas que están escuchando la 640, también la 102.9 a través de la tecnología. Llegamos en todo el mundo, Ramón. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional, local número 1. Local 2 sobre Marejal Estigarribia, Farmacia María Auxiliadora. Sigue ganando Carmen del Paraná, 2-0, Ramón. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Atención, minuto de tregua aquí en el Estadio Municipal Cerrito Cerrado. Agrícola Alto Paraná, Recop, Rexu, siempre apoyando el deporte. En Coronel Oviedo, Recop, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Sí, señor, sigue ganando Carmen del Paraná, 2-0 Ramón. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Concejal municipal Denis Coene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal municipal Rosana Abogado, acompaña a la albirroja ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Gracias, Ramón. Hay córner que favorece al equipo de Carmen del Paraná. Se está secando la cancha también. Se cuida todos los detalles, Ramón. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Estación de servicios Petrosur. Sí, señoras, sí, señores. Sigue ganando el equipo de Carmen del Paraná. 2-0 Ramón. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal y que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Doctor Julio Mendoza. Fernández para cumplir
el córner que favorece Arriba, pero arriba también el cabezazo de Andrés Báez sobre el travesaño. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan y por 1-0. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Sí, señor, sigue ganando 2-0 el equipo de Carmen del Paraná. Aquí en el estadio El Cerrito Techado, que se juega impresionante cómo está llegando la afición deportiva. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Gustavo, la fiesta deportiva que se vivió anoche es de maravilla, más que nunca. No, impecable, el público es sensacional. Yo creo que la afición deportiva, hemos recuperado la afición de fútbol de salón, porque hace muchos años reclamábamos que no venían justamente a alentar al equipo. Se recuperó justamente eso, el público ovetense, se recuperó también el profesionalismo con que se toca este deporte. Los deportes menores están muy bien ahora en esta ciudad, nos representa bastante bien ayer el público, impecable. Dentro para alentar al equipo y también afuera, porque no pasó ningún incidente. Yo te decía, Mauro, que el público ovetense ya ha cambiado muchísimo. Ya no hay incidentes que implican al público ovetense. Y eso también me fortalece como ciudadano y también como deportista y también como comunicador de ver que el público ovetense se comportó bastante bien. Y esperemos hoy que venga a alentar, por más que Ovetense necesita un empate para la clasificación, lo va a necesitar el apoyo, porque Villa Haya se juega del todo por el todo. Y tiene jugadores importantes. Recuerden que tiene jugadores que tienen mucha experiencia también. No va a ser fácil el partido. Porque Ovetense también ayer, mínimamente Ovetense sintió que podía haber ganado. Vamos a ver cómo está anímicamente el equipo. Si no repercutió lo que pasó anoche, por más que sea un empate contra Franco. Si cómo está el equipo, si es que va a responder de la misma forma. Porque es un partido de clasificación y esperemos que la Virroja esté prendida hoy igual que el público, Mauro. Sí, señor, gracias, Gustavo. El tercero del equipo de Carmen del Paraná. Llegó el tercero, Herminio, del equipo de Carmen del Paraná, Herminio. A pesar de que Carmen del Paraná se quedó para este nacional, para los partidos que le queda, con 10 hombres nada más. Gracias, Herminio. Está ganando 3-0. El número 7, César Medina, para el equipo de Carmen del Paraná, pasa a ganar 3-0, Ramón. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y determinación que nos caracteriza en el 5º departamento. Marcelo Soto, gobernador del 5º departamento del Caaguazú. Sí, señor. Bueno, Derlis, yo sé que tenés experiencia también. Anoche se jugó un partido vibrante. Ovetense y Franco. La consulta. Uno de los dos va a ser campeón. Uno no puede adivinar. Pero anoche se jugó un partido vibrante. Dos equipos grandes entre Ovetense y el equipo de Franco. Seguramente tu corazón palpita hacia Coronel Oviedo. Pero dos equipos grandes que mañana, o sea, ayer, que se empataron 3-3, Derlis. Sí, Mauro, por lo que representa la fiesta para el fútbol de salón a nivel nacional, Oviedo y Franco deben ser siempre protagonistas. Y si se puede llegar a la final, por supuesto, ser finalista y uno de ellos ser campeón. Oviedo se preparó para este campeonato nacional, más aún siendo local, siendo uno de los protagonistas a nivel departamental dentro de este campeonato nacional. Y por eso yo pienso que Oviedo debe ser campeón, por todo ese trabajo que se realizó y se sigue realizando a nivel dirigencial para poder organizar un campeonato nacional. Por los jugadores que tiene, por el cuerpo técnico que trajeron los dirigentes y por los muy buenos jugadores, por el equipo en sí, Oviedo yo pienso que tiene la gran posibilidad, la gran chance de llegar a la final
y seguramente de ser campeón. Y lo mismo que el equipo de Franco, a nivel nacional y dentro de los campeonatos nacionales sabemos lo que representa el equipo de Franco. En todos los campeonatos de fútbol de salón, desde menores hasta las mayores, siempre es candidato a ganar. Y por qué no, uno de los dos de esta serie, de lo que están haciendo dentro de esta primera etapa en este grupo, tienen la gran posibilidad. Yo pienso que los dos ya están prácticamente clasificados. Yo pienso que Oviedo va a sacar un resultado positivo hoy y va a ser uno de los clasificados. Y seguramente mañana también, en el partido que tiene que desarrollar Franco, seguramente va a obtener un resultado positivo que también lo lleve a la final. Gracias, Derlis. Llegó el cuarto, Herminio. Número 18, Handy. Andrés Báez, el cuarto para el equipo de Carmen del Paraná. 4-0 pasa a ganar el equipo de Carmen del Paraná, Ramón. El concejal departamental Romualdo Bogado desea éxitos a la selección ovetense de fútbol de salón. Concejal departamental Romualdo Bogado. El ingeniero Alfredo Moreno, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNCA, saluda a toda la afición deportiva ovetense. Ingeniero Alfredo Moreno. Está goleando ya el equipo de Carmen del Paraná, Gustavo. El equipo de Carmen del Paraná, que ya no tiene más posibilidades. Lo mismo el equipo de San Juan Nepomuceno, pero Carmen del Paraná pasa a golear, Gustavo. Sí, así es. Carmen del Paraná es un equipo que demostró con Gustavo. Muchos partidos le costó caro los errores también. Le faltó un poco más en ataque, pero es un equipo que marca y en posesión son buenos. Tiene jugadores buenos como Báez también. Lo tiene a Medina, que es un buen jugador. Y tiene a Jiménez también, que es bastante bueno. La mayoría son estudiantes, la mayoría son universitarios, otros tienen su primera experiencia, sus primeras armas y también se nota la experiencia. Yo creo que Nepomucena con el tiempo, con estos chicos jóvenes, si siguen el proceso, va a ser otra cosa ya, así que vimos a un equipo joven, pero con mucho talento también, Mauro, de Nepomucena. Me decía anoche que es un equipo juvenil que no tiene experiencia, pero tiene futuro, Gustavo. Sí, tiene, claro que sí. Tiene bastante con López, ahí con Martínez también, que juega bastante bien. Vino el apoyo también de Larramendia, que es un mundialista. Hizo mucho el aporte, el entrenador que tiene, el entrenador González, también es mundialista. O sea, tiene como para pensar. Y eso es importante, porque la mayoría son jóvenes. Solamente tenía 4 jugadores más o menos de experiencia, con Larramendia también ahí metido y un poco más. Así que yo creo que Nepomucena, más todavía, con el estadio nuevo que tiene un nuevo polideportivo que es bastante moderno, así que yo creo que tiene mucho futuro. Prometedor, una juventud sana y una juventud bastante talentosa en Nepomucena. Comentario o mini comentario de Gustavo Alarcón. Ramón. TVXA Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones. Presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Atención, 4-0. Pasa a ganar Oscar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Un saludo para vos y para toda la audiencia. No, simplemente a modo de comentario, son 15 goles que recibe el equipo de San Juan en 3 partidos. 6-1 aquella vez en el primer compromiso, 5-3 en su segundo compromiso y ahora está perdiendo 4-0, Mauro. Increíble, pero decía luego Gustavo que es un equipo juvenil que se está preparando para grandes cosas de aquí a 2-3 años, Ramón. Lorenzo Arzamendia Construcciones. Construimos casas, murallas, tinglados y mucho más. Lorenzo Arzamendia con teléfono 0981-308-455. Escribanía Contabilidad garantizada con la escribana María Emanuela Portillo. Contratos, hipotecas, transferencias, cualquier consulta llamando al 0994-221-979. Tocando el número 9 era Matías Rolón. Recuperando, ahí está el número 4, muy fuerte el pase, era el jugador Vázquez,
La pelota acá por línea final. Hay lateral que cumple para San Juan de por nosotros, saliendo rápidamente. Es el jugador Medina. Tocando más atrás para Arce. Domina Arce, saliendo para el equipo. Espínola. Ahora sí para Arce. Toca para Espínola. Ahí está el número 10, el flaquito, que el número 10 que tiene. Es talentoso, pero está perdiendo. Pero por sobre todas las cosas, ahí está el equipo del conjunto de Carmen del Paraná. Con mucha tranquilidad saliendo lentamente el equipo amarillo, Ramón. El concejal municipal, licenciado Richard Navarro, desea éxitos a la selección ovetense de fútbol de salón. Concejal municipal Richard Navarro. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para la canasta familiar, ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito en el barrio Azucena. Agradecimiento al señor Aldo Gaona de Distribuidora Fernandito. ¿Y el abogado cómo se llama el amigo? Nuestro querido amigo Gabriel Gauto García, como siempre, presente en nuestra transmisión. Gracias, Ramón. Gustavo, una consultita, Gustavo. ¿Por qué anoche llenamos el estadio? Más de 5.000 personas. Y hoy estamos teniendo hasta ahora, por lo menos, la visión deportiva ovetense más de 100 personas. Es que ayer era el partido que se tenía que haber ganado. Se pudo y se nos escapó por errores propios. Hay que decir las cosas como son. Varios errores circunstanciales del equipo en los 3 goles. Y después también la consecuencia de que Oviedo siempre es un aficionado exigente. Exige resultados también. Y sabe que este partido también contra Villalles no es lo mismo que contra Franco. La motivación no es la misma. Hay que ser realistas en las cosas y hay que decir las cosas como son, como lo digo. De que cierta parte de nosotros sintió de que se podía ganar y se puede contra este equipo de Franco, pero no se pudo. Y por eso te digo también que vamos a ver cómo repercute en el equipo, porque sabemos cómo son también nuestros jugadores, que ante resultados de esto se suelen sentir un poco anímicamente caídos. Vamos a ver cómo responde el equipo. Eso tiene que venir del cuerpo técnico. Si cómo logra, porque el golpe va a estar. Eso sin duda, Mauro, te puedo decir, el golpe está. Porque sintió que Oviedo podía haber ganado, no se pudo. Va a haber la respuesta del público. Si viene menos, no me sorprendería. Pero lo que no tiene que ocurrir ahora es que el equipo baje. Por eso, porque no pudo. Porque todavía el campeonato aún no está clasificado. Villalles es un rival muy difícil. Y volviendo al público, nuestro público ovetense es muy exigente. Y se dio cuenta de que ayer se podía. Pero hay que seguir alentando en las buenas y en las malas, como se dice. Y también tenemos la consecuencia del fútbol de campo. Tantas frustraciones que tenemos de que esa fantasma, la sombra que tenemos, aún no se fue del todo, Mauro. Y también tenemos que ver cómo repercute la lesión del número 9, Daniel Benítez. Sí, también. Es muy importante, su jugador no es cualquiera. Podemos reemplazarlo con otros jugadores, con Gaby, con otros, pero sabemos que la característica de cada jugador es individual, no es lo mismo. Pero yo creo que aquí el equipo lo que tiene que resaltar e imponer es la actitud y mentalizarse que ya pasó lo de Franco, que no se queden con eso, que el público se quede es una cosa, pues son aficionados, que es normal, hasta nosotros podemos quedarnos con eso, pero los jugadores tienen que ya pensar en Villalles, en la clasificación, lo que viene, si es que lo logra. Va a ser muy difícil el partido, el enfoque y cómo está el equipo lo vamos a ver solamente cuando arranque el pitazo inicial de ese partido. Y la reacción del público yo creo que a lo mejor no va a ser como la noche, pero esperemos que venga una buena cantidad. El mini comentario de Gustavo Alarcón. Para la gente de TVEXA, Canal 4. Para los amigos de Radio Difusora Caguazú. También para la 102.9 Radio Fiesta, acompañando la noche deportiva salonística, Ramona. El licenciado Luis Ruiz Díaz, desde la gobernación del 5º departamento, saluda a toda la afición deportiva ovetense. Licenciado Luis Ruiz Díaz. Impresionante la afición deportiva de anoche, alentando al albirroja ovetense. Nuestra gracias también al amigo Ramón Alarcón por el trabajo de siempre para nosotros, al amigo Ramón Alarcón. Atención, terminó el primer tiempo, ¿verdad, Gustavo? Sí, señor, ha terminado el primer tiempo con la victoria del equipo de Carmen del Paraná
4-0 al equipo de San Juan por un seno. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Gracias, Ramón. A ver, no sé si está... Sí, te escucho. Sí, para contarte, ya empieza la música otra vez en este descanso. 4.290 pagantes anoche, alcanzó la suma de 145.920.000, Mauro, pero creo que 5.000 personas había anoche en el estadio. Excelente, Herminio. Realmente muy contento por escucharte y más la recaudación de anoche. ¿Podés repetir, Herminio? Sí, señor. 4.290 pagantes, alcanzó la suma de 145.920.000 guaraníes, pero creo que había 5.000 personas en el estadio abierto del Cerrito, no aquí en el Coliseo Departamental, compañero. Gracias, Derlis. 145 millones anoche. Eso te da la pausa, que hubo mucha gente. Más de 4.000 pagantes, más la gente que quedaron afuera sin poder comprar su entrada. Por eso los dirigentes procuraron muchísimos anoche o ayer y tarde noche también secando la pista y se vivió una fiesta deportiva más que nunca vibrante lo de anoche de Derlis. Sí, atinadamente los dirigentes decidieron y se jugaron por hacer la serie de partidos ayer en el Cerrito Abierto, porque ya incluso en horas de la tarde el tiempo todavía seguía con llovizna, seguía con presagio de lluvia, pero los dirigentes se jugaron y por suerte la naturaleza jugó a favor también. No tuvimos lluvia en hora del partido e incluso desde el primer partido ya se pudo jugar tranquilamente, y más aún el partido de Oviedo. Y yo estaba viendo justamente algunas imágenes de la cantidad de gente que realmente se tuvo ayer en el Cerrito Abierto. Los 4 sectores, porque del lado de la prensa también había mucha gente entreverada con la gente de prensa. La gente se ingeniaba como para ver el partido aquí al costado donde está el Coliseo cerrado del Cerrito. Por eso digo los 4 costados, por la gente se ingenió de alguna forma, todos querían observar ese partido y hubo muchísima gente, más de 4.000 personas, con todos seguramente después con la gente de prensa, los jugadores de los equipos también de por ahí, y con invitados especiales se habrá llegado a la cantidad de 5.000 personas. Pero fue impresionante ayer lo que fue esa jornada. Y seguramente vamos a volver a repetir, de Oviedo pasar hoy, tenemos el mata-mata ya la próxima semana y después pensar en la finalísima. Por eso yo pienso que la gente va a seguir acudiendo y va a seguir apoyando a esta selección ovetense. Significa, Derlis, ¿quién paga primero si hay una mata-mata? Claro, tendríamos que ver, después ya jugar con los números, ver los equipos, ver cómo están las otras series también, qué están haciendo los otros equipos. Hay equipos que ya así como Oviedo y Franco han sacado diferencia en sus respectivos grupos y ya están encaminados a una clasificación. Caguazú está haciendo muy buen campeonato y otros equipos también que ya están perfilados a llegar a esta instancia final, como lo están haciendo Oviedo y Franco. Por eso, una vez que termine esta fecha y principalmente la de mañana, ya vamos a tener oficialmente de todas las series los clasificados y seguramente ya los emparejamientos que se van a dar en la instancia final. Gracias, Derlis. Gustavo, un poco por la experiencia también. ¿Ovetense puede quedar con Franco o no? Sí, totalmente. Es lo que se está perfilando. Justamente Ovetense con un empate pasa y Franco va a pasar sin duda con el equipo que tiene y también con que ya va a enfrentar un equipo eliminado. Tengo entendido que juega contra Nepomucena mañana, entonces ya prácticamente está adentro. Ya depende de nosotros hoy
Caguazú está haciendo un buen campeonato, está puntero. A la audiencia lo que es, caballero, el grupo A de Ovetense por diferencia de goles está con 5 con Franco, Villa Ayes 2, Nepomuceno Carmeña están, ahora Carmen suma los primeros puntos, pero estaba con 0, Caguazú. El grupo B está con 6 puntos, Mambay tiene 2, Mambay ya tiene fecha libre, Falcón tiene 2, Encarnación tiene 2. Imagínate que Mambay, Falcón y Encarnación cualquiera puede entrar ahí. Caguazú el único que ya está adentro, con 6 puntos. Caguazú clasificado ya con 3 partidos jugados. Concesión del grupo C, está puntero con 5, Pacaraí con 4, Concesión prácticamente ya está adentro, Ayola con 2, Coronel Martínez y el local repatriación está último con 1 punto, grupo D Paranaense con 4, que hoy con un empate también ya prácticamente adentro, Cajupé 3, Villeta tiene 3, Pastoreo tiene todavía alguna posibilidad, tiene que ganar hoy y sumar mañana también. O si no se queda fuera el local del grupo de Itacurubí con 0. Caguazú y Ovetense, Caguazú está clasificado, depende de Oviedo un empate. Estamos hablando de los locales, repatriación ya está afuera, tiene un punto muy difícil. Y es lo que puede hacer también Pastoreo, que también tiene un poco de esperanza de verle. Ahora, lo de Pastoreo tiene 3 partidos jugados. Ya tiene 3. 3 partidos jugados. Entonces es muy difícil. Habría que ver si hoy queda libre o queda libre mañana. Debería de sumar sí o sí en la fecha que le resta y esperar otro resultado, porque no depende prácticamente de sí mismo. Depende de Cajupé y Villeta. Porque Paranaense con 4 puntos, a falta de 2 fechas también, está ahí al acecho de poder clasificar. Y Paranaense ya quedó libre. Entonces, lastimosamente, Pastoreo y Repatriación ya tiene chances de clasificar. Tiene solamente 1 punto el equipo de Repatriación, el otro integrante de esta zona del departamento, y el otro que se juega es Pastoreo, porque Caguazú es el único de los 4 que hizo punto perfecto. Sí, ya está. Ganó todo su partido, tiene 6 puntos y ya está prácticamente clasificado. No, pero Amambay tiene 2, Falcón tiene 2. Ya es muy difícil, no lo van a alcanzar más. Lo que podría pasar es que Caguazú tendría que perder sus 2 partidos y los otros equipos ganar sus 2 partidos para llegar a un triple empate de puntos más o menos, y en diferencia de goles tratar de definir. Pero Caguazú con 1 punto más ya está incluso para ser primero en su grupo. Tengo entendido que Oviedo va a enfrentar al grupo C, si pasa. Algo así es. El primero del grupo A con el segundo del grupo B, creo que es hoy con el grupo C. Habríamos que mirar un poco, habría que chequear cómo se estipula a partir de la fase de final. Pero yo no quisiera tener un Oviedo Caguazú ya muy pronto. No, muy pronto. Por ejemplo. Aparte, ¿cómo está jugando Caguazú? No, por eso. Yo máquina. pienso que sería hipotéticamente una finalísima o de por ahí Franco. Habría que ver si Oviedo Franco se pueden volver a encontrar recién en la final, pero todo está en veremos aún, porque todavía falta la jornada de hoy, falta la jornada de mañana, y después hacer números, hacer cuentas inclusive, porque si hay emparejamiento se pueden ejecutar inclusive hasta tiros libres penales. Entonces todavía no está dicho todo dentro de este campeonato nacional. Sí que hay ya prácticamente clasificados, como lo de Oviedo, Franco, lo de Caguazú, que ya están a un paso prácticamente, pero son los que históricamente A y B, para que no se enfrente Caguazú o Oviedo. Podría ser AC. El departamento que sea, ya que están ahí, que sea Oviedo o Caguazú en instancias finales. Por eso yo escuché por ahí de que era con la C. Por eso estoy casi seguro de que iba a ser el grupo A con los ganadores de la C. Ya sea, por ejemplo, el clasificado A con el clasificado B, el primero y el segundo de la A enfrentar al primero de la B, de la C. Justamente porque Caguazú está en la Serie B, entonces para que no se encuentre tan rápido, si es que se pensó de esa forma.
Yo he escuchado por ahí Mauro. el tema de la clasificación que iba a ser de esa forma. Sí te escucho, Herminio. Serie A se clasifica 2 equipos y juega con la grupo C, donde está Coronel Martínez y Pacaraí, Concepción, Repatriación. Eso es lo que decía. Bien, Herminio. Eso es lo que decía. Justamente por eso, porque suele pasar lo de A y la B, pero ocurrió la misma situación cuando fue la C Alto Paraná, que Franco no enfrentó a Paranaense. Franco estaba en un grupo, B Paranaense en el otro. Después en Andarias, sí recuerdo que estaba otro, creo que era otro de Paraná, creo que era Oleari, y no se enfrentaron Paranaense con Franco porque estaban A y B respectivamente. Entonces acá se usó la misma metodología. Perlis, creo que ya tenés la precisa. Sí, no, entonces con eso ya hay que ir mirando de reojo lo que sería el grupo C. Es lo que interesaría. A partir de que Oviedo obtenga su clasificación, esperemos que sea ya esta noche, ir mirando lo que puede pasar en el grupo C. Sí, y se da la lógica, porque entonces se evita por lo menos esta fase, que Oviedo no enfrente a Caguazú. Estamos hablando del superclásico, porque puede clasificar cualquiera ahí, ¿verdad? Pero podemos enfrentar inclusive quedar segundo y enfrentar a otro, quedar primero y enfrentar al segundo, pero eso es lo que digo. Claro, y en ese grupo son Concepción, Pacaraí, los posibles 1 y 2. Así como en este grupo, aquí en la Serie A, son Franco, Oviedo, Franco, los posibles 1 y 2. Entonces de por ahí tendríamos la fase final a partir de la próxima etapa. Y en el otro son Caguazú, Yamambay o Falcón o Encarnación. Hay que tener en cuenta que los 3 tienen 2 puntos. Caguazú es el único que tiene 6 puntos. Habría que ver cómo se va desarrollando esa serie para el segundo clasificado. Te dio los partidos de Paranaense y miramos la tabla. Y Cacupé y de Villeta. Ahí sí está muy parejo. En los grupos siguientes están muy parejos los puntos. Te dio los partidos y vos tenés Si ahí quitamos, la tabla. Gustavo, si quitamos el tema de supuestamente, ¿cuál los equipos ya están clasificados ahora? ¿O tenemos que esperar mañana? Del grupo C hay que esperar y acá En también. el grupo C hay que esperar. El de hoy y el de mañana también. Y aquí en este grupo también. Hay que esperar el de hoy y lo que pase mañana. Lo que podemos decir es que Franco hoy tiene libre, no va a sumar puntos, va a quedar con 5. Y el que sí puede sumar es Oviedo. Oviedo ganando va a 7 puntos ya clasificado. Sí. Por más que mañana quede libre, Oviedo ya clasificado. Y Empatando también. al ganar hoy, ya Franco clasifica también. También. ¿Sabes por qué mi consulta, Gustavo? Porque yo soy gente común, que estoy escuchando Radio Fiesta. La gente está mirando solamente el campeonato que se está ejecutando acá, pero este no, se juega en Caguazú, en Repatriación y en Pastoreo. Sí. Hoy los partidos va a ser Ipacaraí, Ayolas y Repatriación Coronel Martínez queda libre. Queda libre entonces hoy Concepción. Ipacaraí, Ayolas, Repatriación Coronel Martínez. No juega Concepción, hoy el puntero. Con 5. Ipacaraí 4 y Ayola tiene 2. Y el resto tiene 1, Martínez y Repatriación. Ipacaraí, Ayolas. Entonces tenía que pasar que Ipacaraí, si gana ya pasa. Con el empate se queda la expectativa también. Y Ayola si gana va a 4. Sí, Le empata a Ipacaraí. la Ipacaraí, Y se va a Concepción. definir en la última fecha. Concepción que está más tranquilo tiene 5. Ese va a ser el partido. ¿Herminio? Bueno, Atentamente le estoy escuchando. Solamente yo quería opinar que Oviedo juega ante la Serie C. contra la Serie C, dice Oviedo. Sí, Oviedo. La Serie A versus la Serie B y la Serie B versus la Serie D. Sí, así es. Ahora, Oviedo ganando hoy ya le da la mano a Franco para que clasifique. Totalmente. Porque Ayes tiene 2 puntos. Si pierde hoy, por más que mañana gane su partido, va a llegar máximo a 4 puntos. Y Franco también ya estaría clasificado con una victoria de Oviedo esta Por noche. eso el empate ayer, por más que se pudo haber ganado, también lo pudo ganar Franco también. Pero al final se acomoda la tabla para ambos. Al final de todo esto, por eso en la suma de cuentas, en el balance, uno se queda que, bueno, como dijo el presidente Amir Gosen, se sumó por lo menos, y eso también vale en una fase de grupo, es importante clasificar. Claro, en un torneo corto como este, Gustavo, si ganás un partido, la alegría termina esa noche, ya pensás en el segundo. Si no pudiste sumar, también ya pasó. Y pensar en el siguiente partido. Lo importante es seguir sumando. Yo pienso por eso que discrepo un poco contigo. Yo no creo que Oviedo se quede con el empate de ayer.
Yo pienso que eso ya pasó, mirar para adelante, tratar de ganar el partido. Yo pienso que el equipo en sí está motivado desde que empezó el campeonato. Yo pienso que Oviedo va a entrar con la misma intensidad, con el mismo optimismo, tratar de ganar el partido a sabiendas de que pueden clasificar. Yo pienso que eso tiene que ser una motivación para Oviedo. No, Gustavo, yo pienso igual. yo voy a Estoy hacer- de acuerdo contigo que tiene que ser así, pero yo analizando de cómo jugamos los últimos, en todos los deportes nos pasa, la cuestión mental del deportista ovetense siempre repercute ese tipo de cosas. Ojalá que no pase. Porque cuántas finales hemos perdido en muchas categorías, disciplinas deportivas, por cuestión mental del deportista. Que ocurre también, porque Oviedo también juega con la presión que siempre se lo ve como un equipo poderoso. Entonces, que nos juega a favor o en contra nomás. Permíteme, Gustavo, de consultarte a mí. Yo soy persona, me siento como persona común, lo que está escuchando la audiencia. ¿Desde qué momento se juega el mata-mata? Ya la próxima etapa. La próxima etapa ya sería el miércoles. Sería. Pasando esto, yo que hay una fecha más mañana y el miércoles arranca, creo. Porque el viernes, sábado y domingo se suele jugar. Yo tengo entendido, Gustavo, que O se juega martes. Por eso la consulta, no que me diga el martes o el miércoles, porque va a llegar el momento si es martes o miércoles. no, yo tengo entendido, vamos a salir a la duda. Sí. Yo pienso que mañana termina todo. El martes se deja la fecha por si haya tiro libre penales. El miércoles libre y el jueves empieza el mata-mata. Tengo entendido. Vamos a salir de duda con los documentos, con los papeles, con la forma de que está calendarizado. Pero yo tengo entendido que es así. El martes se deja por si hay lanzamiento de penales. El miércoles se queda libre y recién el jueves se da el mata-mata. Es cierto eso, pues recordemos que Oviedo clasificó una vez. Al día siguiente un partido a la mañana, se levantaron a patear penales. Y que perdimos la sub-17, fue la C-17 pues.
el Oviedo. Gustavo, podemos seguir comentando de qué se juega el tema de plata. ¿Cuál es el equipo clasificado también? Ahí lo tiene justamente Derlis, lo tiene ahí a mano para Mauro. la lectura oficial del comunicado de la estatura. Herminio. Te comento que el martes ya empieza el mata-mata. Se descansa el miércoles, después se juega 4 equipos clasificados, se juega el jueves, el viernes y el sábado. Por ahí puede ser que haya un partido extra que puede ser el domingo, pero el sábado termina. Gustavo. Así mismo. Juega un partido extra en caso de disputa por el título. Correcto. Supongamos el cuadrangular final por el título es esto. Si igualan por el título equipos que es muy difícil que igualen 3. Entonces por lo general igualan por el título 2 porque va a ser por puntos y por goles y por el sistema de AMF. El sistema AMF es lo que se usa también en el fútbol. El sistema de que primero es por diferencia de goles, después de enfrentamiento por cada uno. Si hay de vuelta o en la batalla es el tema de también quién marcó más goles. Y así usted va a ir bajando. Si en el título, por el título empatan, hay un partido extra el domingo. Sí, señor. Y aquí los bochos, en cuanto a fútbol de salón, me está comentando Mauro, porque César hijo hace ahí su. Sí, así mismo. Yo creo que el sistema es lo que se varió un poco del campeonato anterior, es lo del jugar el partido extra al día siguiente, porque yo recuerdo que la última vez también se igualó y se definió por enfrentamiento, y ahí solo salió campeón juntamente, creo que fue Franco el último campeón. Entonces tengo entendido de que así es, así totalmente de acuerdo contigo, Herminio. Así que Derli está así establecido esto, lo de... Ya totalmente. Sí, así es, pero porque preguntamos aquí juntamente a uno de los señores que sigue el fútbol de salón, me está comentando. El martes ya empieza Caguazú, en Caguazú se juega 4 equipos y acá en Oviedo 4 equipos. Después ya la finalísima acá, por acá. Sí, se jugaría aquí en Oviedo, en Caguazú. Justamente. Sí, y 8 equipos se clasifican. El martes ellos ya juegan ahí en Caguazú y nosotros aquí los clasificamos en la Serie C y después nos descansamos el miércoles, jueves, viernes y sábado. Mira que Gustavo, que el día libre a Oviedo le viene bien. Sí, totalmente. ¿Verdad? Va a descansar ese lunes, sí. Fresquito va a poder jugar el mata-mata, va a volver a descansar el miércoles para entrar con todo al cuadrangular. Sí, totalmente. O sea que le viene bien justamente este descanso de quedar libre en la última fecha. Todo expectante a lo que pueda pasar esta noche, claro, ante Villalles. Más todavía cómo juega nuestro equipo, que juega mucho con presión, mucho físico, juega mucho también con la fricción, la velocidad, la presión. Entonces el descanso a nivel de nuestro equipo también para recuperarlo a jugadores como Benítez, que está un poco tocado. También está un poco tocado Pitu, jugador también que siente un poco el toque. Así que hay que ver también el tema de la recuperación, porque eso va a ser muy importante para todavía esa fase final que hace durísimo. Mucho más de lo que la fase de grupos. Pues la fase de grupos tiene un margen de error, pero en el mata-mata ya no es así, Mauro. Bueno, Gustavo, una consulta más para Derlis también. ¿Desde qué momento se juega el campeonato final acá en Coronel Oviedo? Ya se juega ya. Yo creo que a partir de este partido ya que hay que clasificar. No, sabemos. Sí. Pero se juega en repatriación, se juega en Caguazú, se juega en pastoreo. Pero los equipos clasificados, ¿de qué momentos se juega acá en Coronel Oviedo? Eso justamente te acabamos de decir. De que cuando el martes se juega el mata-mata aquí 2 partidos. En Caguazú 2 partidos. Y a partir del miércoles, el cuadrangular final se va a jugar aquí en Oviedo. Así. ¿Sabe por qué la consulta? La gente que está sintonizando. Sí, no, de acuerdo. Entonces ahí ya está estipulado esto porque justamente esa era la duda que teníamos antes del campeonato. Si cómo iba a ser, si dónde se iba a jugar justamente los cuartos de final sería de este campeonato, y así fue, se decidió de que
Oviedo y Caguazú serían las sedes de esos partidos, 2 en cada sede. Muchísimas gracias, Gustavo. Comentario de Gustavo, de Derlis, de Herminio. Bueno, para aclarar todos los detalles que se acontece el campeonato de fútbol de salón, Ramona. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Y Oscar está viendo todos los detalles también en su celular, ¿eh? No solamente el Facebook, sino en su... ya. Solamente el estadio está observando nuestro compañero Oscar Verdún aquí en el Estadio Municipal El Cerrito. Atención, el sexto. El sexto llega para el equipo de Carmen del Paraná. 6 para el equipo de Carmen del Paraná. 1 para el equipo de San Juan Nepomuceno, Ramón. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón. Abogado Pedro Molinas. Increíble, 6-1 ya está ganando Carmen del Paraná, el equipo de San Juan Nepomuceno. Saliendo el equipo de San Juan, el equipo de Carmen del Paraná, digo bien, toca por el medio para el 18, Andrés Báez. El séptimo gol de Carmen del Paraná. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins. La Guaireña SRL. 7-1 pasa a ganar el equipo de Carmen del Paraná al equipo de San Juan Nepomuceno. 7 para Carmen del Paraná, 3 para Andrés Báez, el jugador número 18. JD Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Bien también, Ramón, ¿quién nos trae alguna agüita por acá? Acá en la cabina donde estamos. Y para todos los colegas también. Pero nada, levanta la pelota arriba. Baja bien, puede venir el noveno. ¡Oh! Casi. El jugador Fernández, Ramiro Fernández, que pierde. Hay salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Sanatorio Velar SRL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Gustavo, ¿cuánto falta para el término? Faltan 9 minutos, 9:13. Falta ahora para que termine el partido. Bueno, esta goleada contundente. Y bueno, me duele mucho por San Juan Nepomuceno porque te repito, es un equipo joven. Pero esto es aprendizaje también, porque esto aparte de talento también tiene que tener físico y oficio. El fútbol de salón es un deporte que tiene que tener también mucho conocimiento del terreno. Y esto al ser jóvenes, al ser estudiantes, muchos de ellos yo veo que tienen todavía la técnica de fútbol de campo, por ejemplo. Van a ir mejorando con el tiempo, depende del proceso y del trabajo para que mejoren la técnica principalmente. El talento lo tienen, la noción también, pero con el tiempo yo creo que estos chicos de Nepomuceno, si siguen al fútbol de salón mejorando técnicamente, van a estar a la altura de cualquier equipo en el campeonato nacional. Gustavo, yo rescato, hablando de San Juan Nepomuceno, el número 10, Espínola, buenísimo. Sí, no sí, sé sí. si en el fútbol de campo, pero en el fútbol de salón es buenísimo, Gustavo. Sí, claro, de hecho que un jugador de fútbol de campo puede jugar fútbol de salón, pero hay determinadas cosas que vos notás, por ejemplo, en Mone Jiménez, que ya notás que tiene una cierta pisada salonística. Eso marca diferencia. El fútbol de campo le va a servir también. Diego ni hablar, Diego Rivero sabemos su característica, pero hay jugadores que sí, tienen esa técnica, esa pisada, y se nota mucho cuando ya con el tiempo vayan aprendiendo y tiene. Porque fútbol de salón y fútbol de campo son diferentes a la hora de la técnica, a la hora de tener la pelota. Y si a estos chicos se le agrega más técnica de salón, van a mejorar bastante. Date cuenta que el equipo de Villa Halle, por ejemplo, son 9 son salonistas. Y en cierto momento del partido te desequilibran con esa técnica de fútbol de salón y esa noción a la hora de esa visión, por ejemplo, que tienen para jugar. Eso es lo que mejora
Y lo que tiene el fútbol de salón es diferente del fútbol de campo, el espacio reducido. Y muchas veces el fútbol de campo no tiene mucho esa noción de espacio reducido, por eso, te repito, varios de ellos pueden hacerlo, pues son jóvenes. Ya cuando uno es mayor, tiene 23, 24 años, ya es muy difícil que cambien, por eso te digo. Y otra consulta, llegó el segundo para el equipo de San Juan Nepomuceno. Un técnico eliminado, que es el Pecadito Mareco, goleando el equipo. ¿Qué puede decir más a los jugadores? No mucho, también porque, aparte de Gustavo, es un técnico también que ya prepara los partidos antes, muy pocas indicaciones ya da en esto también. Y aparte ya se conoce, cuando este tipo de partidos ya se juega prácticamente ya por el honor también, para probar a algunos que no jugaron mucho, no tuvieron muchos minutos. Y sirve también porque esto puntúa también a lo largo del campeonato nacional. Para darle un ejemplo a los que nos están escuchando y nos están viendo, en los sorteos se llevan en cuenta los puntajes de los campeonatos nacionales. No es que están jugando por jugar nada más. Hay una multa si no juegan. De hecho, el campeonato nacional pasado no participó un equipo y fue multado una selección. Pero los puntos suman, igual que pasa, por ejemplo, ya en el fútbol, la Libertadores o Sudamericana. Ellos van a ir sumando. A Oviedo le tocó Franco, le tocó Carmen de Paraná justamente por la trayectoria de los campeonatos nacionales. Carmen de Paraná por lo último y ni hablarlo de Franco. Por eso, en cada campeonato nacional que participan, suman también para los sorteos y es importante que sumen puntos también. Y volviendo a lo de Gustavo Mareco, yo creo que ver a un técnico ovetense dirigiendo de esta forma un campeonato nacional es un orgullo. Nos pasó también con Luis Valdés, también que dirige también equipos en otras ciudades. Que está en Caguazú. Claro. Por eso te digo que verlo a ellos dos, sabiendo que son ovetenses, también da un orgullo y da pie porque, repito esto, los campeonatos, cómo se está jugando a nivel nacional, a nivel local, el campeonato local ovetense es muy competitivo. Vienen muchos jugadores a nivel nacional a jugar y eso ayuda y fortalece a un deporte menor como el fútbol de salón. Pasa en el básquet, en el handball también ahora, que los campeonatos locales es la base de todo para que pueda funcionar un campeonato, un seleccionado. Si el campeonato local no es competitivo y no es serio, el seleccionado no le pida mucho más. Te escucho, Herminio. Sí, y Raúl Larramendia, el técnico de Carmen, o sea que de San Juan, me decía que él había sido que trabajó en Indonesia y todo. Y fui el primer técnico que fui a trabajar, pero es la primera vez que encuentro un equipo así, no hay práctica, muchas veces vienen los muchachos, mañana no viene alguno, hoy se fueron a jugar dos muchachos de fútbol de campo en San Juan, y es difícil así el fútbol de salón, me decía. ¿Son rejuntados, Herminio? Sí, así es. El arquero principalmente, él se fue a jugar un torneo hoy y vino llegando recién, por eso se quedó en la banca de suplente. Qué lástima. Lástima. Entonces, y bueno, no va a caminar luego entonces el equipo de San Juan Nepomuceno. Difícil, le decía yo no me quejo, me paga bien, pero el trabajo no se ve cuando no se practica, me decía. Es muy sincero el señor, imagínate, me decía que fui el primer técnico que me fui a trabajar en Indonesia. Mucha recorrida ya tiene el señor. Excelente, Herminio. Pero por eso todas las cosas, ni te va, no sé dónde, en Hong Kong, no te va a valer si son disciplinados, si son rejuntados, es imposible. Señoras y señores, este es Radio Difusora Caguazú, Radio Fiesta conjuntamente, Canal 4 TVSA, todos juntos trabajamos para todos ustedes. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para la canasta familiar, ventas al por mayor y menor, transporte propio. Distribuidora Fernandito, Barrio Azucena. Aldo Gaona, como siempre, apoyando el deporte, el futsal, presente en este campeonato nacional de fútbol de salón. Distribuidora Fernandito. Lorenzo Arzamendia Construcciones. Construimos casas, murallas, tinglados y mucho más. Lorenzo Arzamendia Construcciones. Teléfono 308-455-0981. Escribanía MEP, contabilidad garantizada de la escribana María Emanuela Portillo. Contratos, hipotecas, transferencias. Cualquier consulta llamando al 0994-221-979. Descontó el equipo de San Juan Nepomuceno
Carmen del Paraná 7, San Juan Nepomuceno 3. Y bueno, los dos equipos eliminados. 7 para Carmen del Paraná, Juan Nepomuceno 3. ¿Sí te escucho? Sí, señor, el equipo albirrojo ya se encuentra aquí en el Estadio Monumental El Cerrito Cerrado. Ya están en la parte física, en la parte de masajes, aguardando ya lo que va a ser la segunda hora. El partido contra Villa Ayes. Dentro de los jugadores, vamos a tener el minuto más seguramente ya el quinteto inicial para esta noche. Voy a saludar al profesor. Paso la mano aquí al profesor. ¿Qué tal, profesor? Rivaldi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, nada, estaba concentrado ya en lo que va a ser el partido de esta noche. Clave para nosotros, tenemos que ganar, no queda de otra para poder clasificar y nada, un partido más que difícil, sabemos que Villa Ayes no va a ser fácil. También se está jugando la clasificación con nosotros, teniendo lo que les sobra en la última fecha y nada, sabemos la responsabilidad que conlleva. Los muchachos estaban tranquilos. Ayer nos fuimos un poco tristes por el empate que tuvimos, no creemos que podíamos haberlo ganado, pero esto es así, no hay mucho tiempo para disfrutar ni para arrepentirse de nada. Hoy ya estamos concentrados en Villa Ayes. Incluso todos esos partidos anteriores, los puntos que se pudo haber obtenido, se resume todo lo que se pueda pasar de noche, profesor. No sirve nada, el Futsal te da solamente 2 puntos, entonces en 2 puntos no alcanzamos todo otra vez, tienen ventaja los que están atrás y los que están adelante tienen que seguir ganando para clasificar. Lastimosamente no hubo una mala pasada el sorteo, nos pusieron 4 partidos seguidos y con los rivales que teníamos sabíamos que seguramente el equipo que está jugando ahora sabíamos que le iba a tocar a uno de los fuertes. Y nada, nos queda con eso, bailar con esta y nosotros creemos que estamos preparados para ello, seguramente vamos a salir a buscar porque queremos salir campeones y nada, tenemos que pasar mata-mata para poder llegar a ese. ¿Qué hay que cuidar de este equipo de esta noche, profesor? Y tiene mucha buena individual. En los videos lo conocen muy bien a Javier. Javier es un chico muy habilidoso, muy rápido, diestro. Estuvo jugando conmigo en Asunción. Es de cuidar Samir, el poste también lo conozco muy bien. El capitalino también tiene muy buena salida, se despliega muy bien por derecha. Y nada, de Renault, que a pesar de que por ahí está un poco pesado, es un pivot que te puede aguantar muy bien arriba, girar y hacerte mucho daño. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. Lo de ayer ya pasó. Motivación me imagino que no falta en este equipo, profesor. No, totalmente. Hoy estuvimos ya conversando, como te dije, estuvimos hasta las 3 de la mañana con los profes conversando sobre todo lo que fue el partido y nada, pusimos todo de acuerdo que esto ya pasó y teníamos que pensar en el partido de hoy. Si pensamos en el partido de ayer seguramente nos va a jugar una mala pasada y no, hoy estamos con todos sabiendo la responsabilidad que conlleva, que toda una ciudad está con nosotros y nada, salí a buscar este partido que nos lleva a la clasificación. Todavía hay tiempo, me imagino que este pueblo obetense se dé la cita para apoyar al equipo, profesor. Dios quiera que sí, ¿verdad? Dios quiera que sí también, si no viene lo vamos a entender. Como le digo siempre a los muchachos, nosotros hacemos que la hinchada venga o que se vaya, ¿verdad? Entonces yo creo que nos quedamos un poco en deuda ayer y nada, lo bueno que tiene el fútbol es que tiene revancha, hoy a 24 horas ya tenemos una revancha y nada, devolverle la alegría a esta gente y clasificar y pensar en el nuevo campeonato. Que sea con éxito, profesor, seguro que ganamos. Amén, muchas gracias. Gracias, profesor. Ahí está el profesor Ariel Rivaldi, técnico obetense. Ya en minutos tenemos el quinteto inicial del cuadro albirrojo para esta noche, Mauro. Derlis. Sí, te escucho, Mauro. ¿Vos fala en portugués? No. Bueno, el preparador Desde Brasil. Ahora ya está trabajando en la parte física, Mauro. difícil, ¿verdad? ¿O no? Sí, que no te entendí, Mauro. No, te decía, es difícil hablar con él ahora. Sí, porque está en la parte física, Mauro. Está en la parte de masaje, en la parte física. Ya el equipo albirrojo. Bueno, gracias, Derlis. 8 para el equipo de Carmen del Paraná, 3 para San Juan Nepomuceno, Ramón. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón, abogado Pedro Molinas. Roberto, ¿cómo está, Roberto? Buenas noches. Sí, ¿qué tal?
Mauro, un saludo especial a todos los compañeros, a la gran audiencia. Estamos ya palpitando lo que va a ser el partido que puede valer la clasificación de Coronel Oviedo. Empatando o ganando, Coronel Oviedo hoy clasifica, y creo que va a ser así, Mauro, porque no puede quedarse fuera. Va a empatar o ganar y va a clasificar hoy Oviedo, pero te digo de que no hay motivación afuera del polideportivo tras no ganar a Presidente Franco. Le ganamos a estos equipos que no tienen refuerzo, equipo juvenil, no tiene refuerzo. 6-1 le ganamos a San Juan de Nepomuceno, que está jugando ahora. 4-1 le ganamos a Carmen del Paraná, no tiene refuerzo, son equipos juveniles. Anoche nos tocó un equipo juvenil, pero de alta escuela, que es Presidente Franco. Y con poco refuerzo, que son 4, nada más experimentados, no le ganamos. Y la gente dice, bueno, le ganamos a los equipos que son chicos, le goleamos. ¿La gente dice o vos? ¿Por qué yo voy a...? No, te estoy preguntando. Y yo, sin nervio. No, yo le estoy preguntando ahí en el estacionamiento, por ejemplo, justamente a la gente. ¿Cuántas personas? A muchísima gente que están ahí. Nosotros estacionamos ahora acá tranquilamente. Anteriormente no había ni para estacionar en ningún lado, pero para la hora del partido tengo entendido que va a haber la presencia importante de público en la noche de hoy, porque hoy... Roberto, ¿y vos sabés a quién le empatamos anoche? Y yo sé a quién le empatamos. Justamente yo le estaba diciendo a ellos de que la camiseta a lo mejor pesa, No, pesa. Un equipo que le conocemos hace años. Claro, pero lo de Franco no es como años anteriores que era Franco. Ahora estos son juveniles que ellos van armando y van a tener muchos años jugadores porque son la mayoría locales. Bueno, decime, ¿quién es el juvenil? Mauro. Franco. Y los tres, el arquero, el 10, todos los jugadores de 18 años, hay jugadores, hay jugadores justamente de 21 años, hay 18 años, hay 19, la mayoría. No, solamente Marcos Jiménez, no me mientan, porque yo estuve controlando la familia. Marcos Jiménez tiene 21 años, Marco tiene 17 y 21 tiene el 17. Mauro, Que tiene 20. Mauro. Te voy a decir quién es exactamente, para que sepa, y después todos son jugadores de la mayoría tiene jugadores de mucha experiencia. Te digo, a ver, lo que suelen jugar habitualmente en Franco. Mauro. Podemos Delny Delfino, es un jugador de clase A mundialista. También pasa con Zárate, Marcos Jiménez, que tiene 17, Ronaldo López, que tiene también su experiencia, y Gustavo Lugo, que tiene 21, también que estuvo en la selección paraguaya también. Sí, son después, jóvenes todavía, 21 y después, 17. Carlos Alarcón tiene experiencia. El arquero. También Andrés Rivas, pasa con Carlos Chávez, también es juvenil. Cristian Montiel, también es juvenil. Iván Dávalos, el portero, también. Y después el resto, todo. Ron Zárate es un jugador muy conocido, Delfino ni hablar. Y el arquero Almirón también, Pero por algo también están Jiménez y los otros, claro, los que son juveniles, que ya ha pisado también internacionalmente. Es que este equipo, a ver, lo peligroso de Franco no es los nombres, el rendimiento, cómo juegan aquí el tema. Ellos saben jugar, atacan cuando tienen que atacar, defienden cuando tienen que defender, son muy rápidos y saben jugar. Tienen un entrenador que se nota que los entrenó justamente para esa forma de jugar. Por ejemplo, la presión. Ellos saben exactamente cuándo presionar. Ayer a Niño Trinidad le dejaron patear uno, en la segunda, la tercera ya le quitaron. Después no le dejaron jugar más. No le dejaron jugar a Adam, no le dejaron jugar tampoco a Diego. Saben presionar y juegan muy bien. Por ejemplo, hay momentos cuando recuperan la pelota, no es que van cualquier parte, van uno, va dos, tres. Y por eso está diciendo que son de la jugar. alta escuela de futsal de Franco, que como dice Mauro, yo entiendo que Franco es Franco, por algo ganó 11 títulos nacionales, el más grande, pero te decía de que estos son los nuevos jugadores que ellos están formando para tener la base y luego traer los refuerzos, mechar con ellos, que son 4 permitidos actualmente. Lo que a mí no me gusta de Roberto que me digan que está formado. Son formados, que son profesionales, ya están, que están jugando en nacionales, ya están. Internacionales, sí, inclusive. Sí, eso sí. Está jugando nacionales varios jugadores, pero internacionalmente no han jugado todavía esos jugadores. Nosotros anoche estuvimos cenando donde ellos estaban, la gente del Presidente Franco, coparon toda la parte de gastronomía y estaban diciendo de que un orgullo para ellos la nueva formativa que están haciendo la alta escuela,
de Presidente Franco, que es un equipo que es fuerte siempre. Vos no podés esperar que Franco venga con un equipito, pero son de la alta escuela de Presidente Franco. Yo creo que también hace Franco bien eso, porque hubo selecciones de Franco que llevó muchos nombres y no hicieron nada. Yo creo que también hicieron muy bien la gente del Presidente Franco, ya en formar jugadores como muchos campeonatos nacionales. Los primeros que ganaron, lo ganaron con jugadores locales, con jugadores suyos. Después empezaron a traer jugadores de muchos nombres y hicieron muy poco. Pero lo que deja un poco con el sabor amargo, un poco que se pudo ayer con ellos. Se pudo haber ganado y errores propios del equipo se logró el empate. Mérito del rival también, porque el rival juega. Pero los errores nuestros también nos costó caro. Y ahí lo que nos tiene que caer Mahuetense, ni hoy ni pasado, porque no te va a perdonar el equipo de Franco. No creo que también Paranaense ni Caguazú te van a perdonar. Mahuetense sí perdona, Mahuetense sí tiene errores, ahí tiene que enfocarse más. Rival ni siquiera mejorar, si no. Me acuerdo cómo perdió el gol Gaby. Sí, también, eso también es otro tema. Pero los goles uno puede desperdiciar con lo que no puede permitir, ese gol de cabeza, por ejemplo. Un gol de cabeza, el gol de salón no se puede permitir, nunca. Es muy difícil hacer gol de cabeza, el gol de salón. No se puede ir el jugador a cabecear. Yo recién dije eso, a través de un saque de mano que es el córner, que se saca con la mano, que entró el gol de cabeza. Y los dos goles que regalaron, se embistieron todos los nuestros jugadores marcadores entre sí, 3 se embistieron todos ellos. Hay un desorden ahí y ahí Franco se le regaló los 3 goles anoche, legalmente, y ellos no te van a perdonar. Es un equipo que juega prácticamente rotando, velocidad, dinámica y contundencia. Por eso le empató a Oviedo y ellos están muy felices porque está a punto de clasificar, al igual que Oviedo. Hoy Oviedo va a clasificar. Va a ganar o va a empatar el partido esta noche a Villa Aye, porque no puede ser que el local quede fuera de la definición del título. Esta es la parte más difícil, la de esta noche, y después el mata-mata. Jugamos en la otra serie, que nosotros no tenemos miedo de nadie. Yo creo que ahí está el tema de que hoy hay que clasificar como sea. Y aparte una cosa más, este era el partido que Oviedo podía fallar. En fase de grupo vos podés fallar. Ya en el mata-mata ya no se puede, Mauro. Gracias, Gustavo. Gracias. Voy contigo, Herminio. Bueno, no sé si me copia bien, Atilio. ¿Me copia bien? ¿Me copia bien o no? Bueno, con la música de nuevo. Difícil.
casaca número 16, Gabriel González. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Barricadas y Garribia. Casaca número 15, Julio Coronel. Casaca 15, Julio Coronel. Pinturería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Casaca número 11. Casaca 11, Rodolfo Román. Agrícola Alto Paraná, Record Sexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Cabo Azul, Sexus. Casaca número 19, el golero de emergencia Norberto Trinidad. Casaca 19. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Reitero, el equipo de Oviedo: 1, Ronnie Vera; 7, Ezequiel López; 8, Adán Román; 9, Daniel Benítez; y casaca 20, Marcelo Jiménez. Por su parte, Villa Ayes juega esta noche con Néstor Adorno. Néstor Adorno, casaca número 13. Concejal municipal Rosal Abogado, acompaña al árbitro cometense y a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Casaca número 5, César Olmedo. César Olmedo, casaca número 5. Estación de servicio Pedro Sur, doctor Willy Godoy, los mejores precios de combustible. Casaca número 12, Emilio Martínez. Emilio Martínez, casaca número 12. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que siga la pista y disfrutemos del deporte. Fernando Recalde, casaca número 2. Fernando Recalde, casaca número 2. Facultad de Ciencias Médicas, UNCA, extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Y José Chaparro. José Chaparro, casaca número 7. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Reitero, Villa Ayes juega esta noche con Néstor Adorno, casaca 13. César Olmedo, casaca 5. Emilio Martínez, casaca número 12. Fernando Recalde, casaca número 2. Y José Chaparro, casaca número 7. Estarán a la expectativa. Casaca número 1, Carlos Pascotini. Gobernador Marcelo Soto invita a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que los caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Cabo Azul. Casaca número 10, Julio Ayala. Casaca 10, Julio Ayala. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo por la canasta familiar, ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito de Aldo Gaona, de Fira del Barrio Azucena. Casaca número 8, Ronaldo Renault. 8, Ronaldo Renault. Lorenzo Arzamendi Construcciones, construimos casas, murallas, tingrados y mucho más. Lorenzo Arzamendi es el 0981 308 455. Casaca número 6, Luis Núñez. Casaca 6, Luis Núñez.
Limbeck Escribanía, contabilidad garantizada de la escribana María Emanuela Portillo, contratos, hipotecas, transferencia. Cualquier consulta, llamar al 0994-221-979. 19, casaca número 19, Carlos Godoy. Carlos Godoy, casaca 19. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Barrio General Díaz, celular 0971-689-569. Metalúrgica Rubio. Casaca número 15. 15 para Francisco Ferrari. Casaca 15, Francisco Ferrari. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Enterate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Y casaca número 9, Iván Fragueda. Casaca número 9, Iván Fragueda. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol del salón, apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos al Biloja! Reitero, Villalles juega esta noche con Néstor Adorno, casaca número 13. César Olmedo, casaca 5. Emilio Martínez, casaca 12. Fernando Recalde, casaca número 2, y José Chaparro, casaca número 7. Dirige técnicamente Ronaldo Boedo al equipo de Villalles. Devexa Clip Digital, Radio Caguazú, LB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Y sigue la competencia de sonido, Oscar. No se escucha prácticamente nada del equipo de sonido. Sí, señor, así mismo, Víctor. Derlis, te quería preguntar si tenemos ya los árbitros para este cotejo, Derlis. Ahora vamos a la banca de los árbitros. Excelente, Derlis. Tranquilo ahí para poder golpear e informar correctamente a toda la gigantesca audiencia de Radio Caguazú, 640M, a la audiencia también de 102.9 FM Fiesta. Nosotros seguimos en la fiesta deportiva, por supuesto el Campeonato Nacional de Futsal, que se vive aquí a través de la Radio Caguazú en una noche espléndida, en una noche por lo menos comparado a lo que fue ayer, mucho mejor el clima, por supuesto. El tiempo, no hay llovizna a estas horas de la noche, la gente puede llegar, la gente puede venir tranquilamente ante el estadio, el Coliseo cerrado, para poder apoyar al conjunto ovetense que se enfrenta hoy al equipo de Villalles. Víctor. Diputado Antonio Buzorgis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando el espíritu de deportividad en cada acción. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Sí, señor, los árbitros ya están parados ahí a un costado, esperando, por supuesto, para que ingresen los salonistas en la noche en la pista de juego, para que todo esto se pueda vivir de forma correcta. Te escucho, Verdis. Sí, señor. Porfirio Núñez y Néstor González. Néstor González son los árbitros en cancha. Sí, señor. ¿Me puede retirar, Verdis, por favor? Sí, señor. Porfirio Núñez y Néstor González son los árbitros en cancha. Y Pedro Benítez y Gualberto Benítez son los árbitros en mesa de control. Sí, señor, excelente lo de Derlis. Excelente la información completita aquí. Se vive
Se vive el espectáculo deportivo a través de Radio Caguazú 640M. Trabaja todo el equipo periodístico de Deporte 19, todo el equipo periodístico de Revés Producciones, aquí para llevar lo mejor del espectáculo deportivo del Campeonato Nacional de Futsal, que se va a vivir ya en instantes. Se viene Oviedo Villalles a través de las 6:40. La Guairilla CRL viaje a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Gigi. JD Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unan en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. Sí, señor, no me quiero olvidar también a la gente que está con nosotros a través de las redes sociales en RB Producciones, a la gente de Clip, a la gente de Canal 4 TVX también, acompañando la cobertura de la Radio Caguazú 640. ¿Me te escucho? Vamos a molestar al presidente de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense, Amir Gossen. Hola Amir, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Derli, a toda la audiencia de Radio Caguazú. Bueno, todo el trabajo, todos los resultados anteriores se resumen lo que se puede hacer hoy. Así mismo. Hoy el partido, como se dice, el partido va a seguir mata-mata. Los muchachos están confiados que van a lograr. El cuerpo técnico, dirigente, usted también está muy confiado. Claro, nosotros estamos trabajando, como te dije, del día 1 de este operativo. Trabajamos para esto, ¿verdad? Y bueno, todo el cuerpo técnico, todo el equipo, estamos confiados que el equipo va a lograr la victoria. A mí he visto que tus hermanos, no sé si tu señora madre vino, pero la familia te está acompañando también. Completo, la familia está acompañando al 100%, y bueno, eso nos motiva a trabajar cada día más. ¿Tus hijos también? También ahí trabajando a full, ahí. Siempre está en la boca, está en la cena. Gracias, mi hermano. Ahí está el presidente, Amir Gossen. Se resume, Ojar. El partido de hoy es muy importante. Ya quedó atrás las 3 primeras fechas y todo se resume en el partido y ojalá que Oviedo pueda obtener los puntos de esta noche. Sí, señor, un rival bastante complicado que tiene Ovetense en la noche de hoy, sin lugar a dudas, Derlis. Un rival complicado que por tener chances, ahí está donde se complica. Entonces esperemos que Oviedo pueda hacerse fuerte, pueda la hinchada Ovetense por sobre todo hacerse sentir también para poder acompañar y apoyar al equipo. Señor, y se hace presente la hinchada, sin lugar a dudas. La hinchada albiverde que está presente aquí en gran marco, que vino hasta el estadio, el Coliseo Departamental Cerrado aquí del Cerrito. Toda la hinchada, el gran marco de público que trajo el equipo de Villalles, Derlis, cuando aquí ingresa Villalles a la pista de juego. Impresionante la forma de cómo están gritando y cómo están alentando el público de Villalles en estos momentos. Sí, señor, entró a la pista de juego el conjunto de Villalles. En instantes se vive el fútbol aquí a través de las 6:40 en Radio Caguazú, Víctor. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Sanatorio de Llanes RL, unámonos en este campeonato y aprovechemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte, llenemos las gradas de alegría y pasión. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coro del Oviedo. Sí, señor, están posando para la foto. Están posando para la foto correspondiente los futbolistas de Villalles. Y detrás toda la gigantesca hinchada. Te escucho. Bueno, escuchen ese ambiente. Está con toda la hinchada de Villalles, está al lado nuestro prácticamente. Toda esta hinchada de Villalles y hace la fiesta hoy en la noche. El público ovetense bastante frío, Derlis, por lo que veo. Al no estar la batucada se siente un poco menos, pero esperemos que vaya despertando de a poco el público albirrojo esta noche. Sí, señor, todo el fútbol que se va a vivir aquí a través de las poderosas ondas de Radio Caguazú. Villalles ya está en pista de juego, ahora se viene Ovetense. Ovetense va llegando a pista de juego, Víctor. Distribuidora HL de Hernández Pínola, distribuye Coro del Oviedo, yerba mate Mateco, para el mate cocido y tereré. Está en su real, varios sabores, pedidos al 0971-418-541 con Hernández Pínola en Conami Cruces Coro del Oviedo. Entró Ovetense, señoras y señores, grita, canta
Festeja el público ovetense aquí el gran acceso a la pista de juego de estos protagonistas, de estos leones, de estos 5 leones que van a estar arrancando de titular y que pueden dar hoy la nota y la clasificación del conjunto de ovetense con un gran triunfo. Ojalá que se dé ese triunfo, Gustavo. Bueno, ya lo dijo el presidente Amir Gosen, que es un partido de clasificación. Esperemos que Ovetense hoy esté prendido enchufado del equipo de Villa Ayes, que necesita el triunfo. Villa Ayes es la última chance que tiene. Si gana el partido, Ovetense tiene chance de clasificación, si no ya queda afuera. Ovetense con un empate ya clasifica, pero hay que buscar la victoria. Al rival siempre hay que respetarlo. Tiene 3 títulos Villa Ayes, así que tiene que ganar Ovetense, sea como sea. Tiene un equipo más formado, el equipo de los Rojos, pero no hay que subestimar, siempre hay que jugar ante un rival como Villa Ayes, el campeón nacional, así que hay que jugarlo con todo. Y también a favor del equipo rojo tiene también el local y conoce este estadio. Rodivera, Ezequiel López con la camiseta número 7, Marcelo More Jiménez, Adán Román con la 8, 9 para Daniel Benítez, son los grandes protagonistas para el equipo de Ovetense esta noche y ojalá que pueda marcar la diferencia este equipo que va a entrar de titular para jugar en la noche de hoy aquí en la pista de juego. Oviedo está ya en la pista de juego, Víctor. Electroovetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense puede. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Maricana Estigarribia. Están los protagonistas en la pista de juego, señoras y señores. Ojalá que Ovetense pueda triunfar en la noche. Vamos a ver qué dicen ahí los protagonistas. Vamos a hablar si tenemos la posibilidad también de alguna nota antes de que arranque el compromiso de Orlis. Vamos a esperar que posten los jugadores. Están saliendo. Ya fueron llamados por los árbitros, Oscar. Sí, señor, excelente. Entonces, bueno, aquí están. Ya se va a hacer el sorteo correspondiente, la foto también con los árbitros. Ojalá que el arbitraje también pueda jugar un papel importante, pero sin beneficiar a ninguno de los dos equipos de Orlis, porque ayer, bueno, hubo un reclamo generalizado con respecto al arbitraje también. Mucha presión para nuestros futbolistas ayer en el partido ante Franco. Muchísima presión, hay que decir la verdad de Orlis. Hoy por lo menos son totalmente nuevos. Repiten 2 árbitros, pero los que están en cancha son nuevos para el partido de hoy. Sí, señor. Ayer respiraba mal Norberto Trinidad y ya venía el árbitro a decirle porque respiró fuerte, Gustavo. Algo así estuvimos ayer. Sí, yo creo que cada uno tiene sus características. Pues yo creo que el arquero de salón que tenemos es Ronnie Vera, hace muchos años que juega. Niño Trinidad es un gran arquero también. En cuanto al arco tenemos mucha solvencia, ¿no? Cada uno tiene sus características, pero volviendo al partido, lo que es importante, yo creo que aquí Ovetense va a tener que seguir jugando como sigue jugando. No dar errores, es muy difícil que ocurra porque en el fútbol siempre hay errores en un deporte, pero Ovetense hay que enfocarse justamente en lo que genera también. Son técnicamente buenos los de Villa Ayes y también le pega muy bien de afuera. Hay que tener mucho cuidado con los remates, especialmente de fuera del área y a la hora de las coberturas también, porque estos jugadores técnicamente son bastante buenos. Sí, señor, aquí están ya los protagonistas. Arco de la parte sur para el equipo de Villa Ayes, arco de la parte norte para el conjunto ovetense. En instantes arranca esto, Víctor. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, le da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Te escucho, Darlis. Y del quinteto inicial no arranca Daniel Benítez con la 9, arranca Diego Rivero con la 10. Sí, señor, Daniel Benítez entonces no arranca. Dieguito Riveros entonces el cambio ahí en esa posición. Diego Rivero, vamos Diego, vamos Ovetense por el triunfo. Tenemos que ganar esta noche no queda otra cosa más que ganar el compromiso del equipo de Villa Ayes. Gran partido que se va a vivir en instantes ya. Aquí viene la pelota en el medio sector del terreno, de la pista de juego, digo bien. Estamos en futsal. Aquí está, señoras y señores, colocando por ahí el esférico Martínez. También el futbolista Fernando Recalda. Arrancó el compromiso. Villa Ayes, Ovetense, Villa Ayes. En el marco del Campeonato Nacional de Futsal, Víctor.
Relata Oscar Verdún para la 640 Radio Caguazú y para la 102.9 Radio Fiesta. Avanza el equipo Betense, va dominando por ahí. En el fondo va jugando, aparece por ahí Moni Jiménez, jugando por el esférico, va sobre el costado derecho, de vuelta para Diego Riveros. Riveros se cae. Hay infracción por sobre la mañana. Riveros no cobra el árbitro. Y ahora sí, vamos a ver, quedó muy sentido Derlis Riveros en la primera opción, Derlis. Sintió un toque abajo, Diego Rivero cayó, pero el árbitro que estaba muy cerca dijo que no pasó nada. Sí, señor, se recupera ahora Diego Riveros. Dieguito Riveros para el equipo de Ovetense, lateral que corresponde al conjunto Villalles. Va para cobrar lateral rápidamente el futbolista Recalde. A ver. Bueno, va a haber una suelta a favor del equipo Betense entonces que tenía el esférico. Va jugando por aquí, aparece Román jugando para Mone que le va de vuelta para Román que levanta la pelota arriba, sale el arquero muy lejos de su pórtico. Adorno reventando el esférico, va recuperando el conjunto Betense, la tiene Riveros que juega sobre el costado izquierdo para López que va metiéndose por el medio, juega para Mone, la tiene Mone sobre el costado izquierdo, de vuelta juega para López, le pega López por encima del travesaño, primera chance para el conjunto Betense, se salva el equipo de Villalles, Gustavo. Ahí está el camino justamente, el 1-2, justamente es muy importante el trabajo de Moni Jiménez, un jugador rápido como Exe, que le pega bien también a la pelota, un jugador rapidito, movedizo para complicar a Villalles. Mone de vuelta al Cayo que se quema, gran lujo de Mone por sobre Chaparro, juega por aquí, aparece Riveros jugando por acá, aparezca por de vuelta a Dan Román que levanta para Mone, a ver, le pega el arquero, se salva el equipo de Villalles, segunda opción, segunda chance que tiene el conjunto Betense, aquí falta en ataque, sí señor, tiro libre que va a corresponder, sí señor, lateral al final del córner, a ver, te escucho Derlis. El lateral para Oviedo. Lateral que corresponde al conjunto Betense, gran inicio del equipo Betense, Derlis, Sí señor, apretando con todo lo que está pidiendo el técnico albirrojo. Avanza por aquí, aparece el futbolista Román, juega Román, para que aparezca por aquí, de vuelta, va transportando el esférico, Rivero se cae, a ver, va a haber infracción, tiro libre que va a corresponder en el medio de la pista de juego para el conjunto Betense. Agrícola Alto Paraná, Recot Rexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recot, en la ciudad de Caguazú, Rexus. Falta que corresponde al conjunto Betense, le pegará Román. Vamos a ver, Román y la chance para el conjunto Betense. Juega Román, corta para acá, para aquí López. La tiene López, amaga López, retrocede de vuelta para Román que tranquiliza el juego, va jugando para Jiménez. La juega de vuelta para Román que domina. A ver, atrás jugándola para Riveros que va dominando el esférico, jugando de vuelta para Román. Va transportando medio sector del tercer juego Román que juega para López que engancha, se entusiasma el público Betense. Va avanzando por ahí, se cae, acusa una falta al futbolista Román, no infracción, dice el juez, avanza el contragolpe Villalles, el pase mal, defectuoso pase de Chaparro para Recalde, la pelota se le quedó atrás, va a haber salida, saque lateral que corresponde al conjunto Betense. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Dérico N, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como sana competencia. Bueno, Marcelo Jiménez quedó sentido ahí, dentro de la pista de juego en la última jugada de Ordis. Al tener un cruce con un jugador de Villa Ayes quedó sentido Marcelo Jiménez. Señor, se va recuperando Marcelo Jiménez, el compromiso sigue 0-0, Víctor. Estación de servicio Petro Sur, Doctor Willy Godoy y los mejores precios de combustible. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Y ahora sí, vino el pan, vino el vino y sanó la freta de Ordis. Ahora estamos completos. ¡Bingo! Sí, señor, va saliendo por aquí el futbolista Román que retrocede para el arquero Ronivera, va saliendo Betense, juega Ronivera, aguanta, pivotea muy bien, por ahí aparece Mone Jiménez, de vuelta para López, pica muy fuerte López, la pelota se le escurre a López, por ahí una final va a haber salida que va a corresponder al conjunto Villalles. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Saliendo Adorno que juega para Chaparro, va avanzando el conjunto de Villalles, el remate, cruzado, aparece por ahí el futbolista, aparecía Chaparro justamente para rematar desviando y afuera la pelota, hacia el costado de la lateral, salida que va a corresponder al conjunto Betense.
senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Recupera todo el equipo de Villalles, a ver, José Chaparro, falta para sobre la humanidad del futbolista Villalles. A ver, quedó sentido era Olmedo ahí en la pista de juego. Me parece que se ganó la tarjeta amarilla ahí el futbolista Betances. Sí, señor, Adán Román, la falta y la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Adán Román. Aquí va a haber tiro libre que va a corresponder sobre el centro del campo de juego el conjunto de Villalles. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza del quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Cabo Azul. Juega Villalles, va dominando por aquí el esférico. Aparece el futbolista, a ver, jugando sobre el costado derecho de vuelta. A ver, juega para Olmedo. Chaparro también por ese sector. Se va poniendo por la final ese esférico. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto betense. Diputado Antonio Buzarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Sí, señor, no tengo a mano justamente el número 17. No sé si es creo que es el número 17 de Villalles. Derly, si podemos confirmar ahí. No, es el número 12. Ah, el número 12. El número 12. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias Derlis. El número 12 entonces de Nemesio Martínez, parece 17. Emilio. Sí, señor. ¿Cómo, Derlis? Emilio. Bueno, aquí está. Avanza por aquí, va dominando. Avanza el equipo de Villalles. Salida que corresponde al conjunto betense, de vuelta recuperando por ahí Diego Riveros, le pasa el esférico por entre las piernas a Riveros, ahora Diego Riveros retrocediendo para que aparezca Vira juega para Diego Riveros de vuelta, Diego Riveros pase complicado, recupera por ahí, buen remate, por encima del travesaño, de vuelta llega Betense, se salva el equipo de Villalles, Gustavo. Sí, está llegando el equipo de Rojo, ha sido difícil, porque Villalles también propone buen fútbol, con el 2-2 que propone, un equipo rápido. Lo que está haciendo Villalles es justamente quitarle la pelota a Betense y tratar de salir disparado hacia adelante. Por eso Betense, esos pases de línea tiene que tener mucho cuidado que no llegue a interceptar uno de Villalles. Lateral que corresponde al conjunto betense, va dominando por ahí Román en la pista de juego, juega Román, para que aparezca por aquí el futbolista, aparece el jugador, a ver, Ovetense va avanzando por ahí sobre el costado derecho, de vuelta para Mone Jiménez, el feico, la tiene Mone Jiménez juega para Román, vamos Román, enchufate Román, vamos Román, la finta de Román, engancha Román, pierde el efecto Román, recupera Fernando Recalde, saliendo desde el fondo para el conjunto de Villalles. Secretaria de la Gobernación, Magistra Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez. Avanza el equipo de Villalles, saliendo de fondo, a ver, toca muy fuerte el pase, se le escurre el esférico a Emilio Martínez, la pelota se va a perder en el final, va a ver la cara el que corresponde al conjunto, pero Betense cobra rápidamente, Riveros que juega para Román, va saliendo por ahí el conjunto Betense lentamente, jugándola para Benítez, aguanta Benítez, vamos Benítez, retrocede para Riveros, a ver, animate a Riveros, no se anima Riveros, abre el esférico de vuelta para Mone que mete el pase, intentó el pase para Riveros, se equivoca Mone Jiménez, lento el pase del futbolista de Ovetense, la pelota se va a perder en el final, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Villalles. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta al Ovetense de fútbol de salón, abogado Pedro Molinas. Salida que corresponde al conjunto de Villalles, el compromiso está 0-0, Víctor. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. Sí, señor, ¿cómo lo ves al equipo betense en estos primeros minutos, Derdis? Derdis, ¿cómo lo ves a los betense? Bueno, un equipo que va adelante, tratando de apretar en la salida, principalmente al equipo de Villalles, buscando con todo el primer gol. Avanza ahora Villalles, remate cerca del poste izquierdo. Se salva Betense, señoras y señores. Violentísimo el remate de Chaparro. Rudy Vera voló. La pelota pasó soplando el ángulo superior izquierdo del arquero Betense. Se salva Betense, la chance más clara del partido tuvo el conjunto de Villalles. Gustavo. Ya le dije que
Villalles le pega muy bien, principalmente Chaparro, que es un jugador que siempre intenta con la zurda, con la derecha, de cualquier lado le pega. Bien Ronnie Vera para la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pelotas y con los pases de arena que hacemos, porque recupera muy bien Villalles y tiene muy buen contragolpe. Está muy metido atrás ahora el equipo betense. Avanza el conjunto Villalles, tocando por ahí Recalde que deja para su arquero Adorno se equivoca, Adorno aquí está, puede estar primer tanto para betense, remate el arquero Adorno de vuelta, marca la diferencia y atacando, remata el palo. ¡Qué bárbaro, señores y señores! El partido se ha vuelto de ida y vuelta. Se salvó betense, ahora el remate al poste y después la salvada también del arquero del equipo de Villalles. Dos opciones en menos de 30 segundos, Gustavo. Preocupa al equipo albirrojo la lentitud que tiene a la hora de la marca y de regresar. Lo contó con Franco, que esto corre rápido. Villalles tiene menos velocidad, igual lo cuesta a la hora de las coberturas, a la hora de las marcas. Se está llegando muy tarde, por eso se aprovecha los espacios para patear al arco. Y Ovetense la que tiene, lo está pudiendo aprovechar. Gran tapada de Adorno, pues creo que podía haber hecho más el jugador Ovetense. Sí, señor, por lo que vemos ahora, Derlis, dificilísimo, durísimo. Hueso para robar al conjunto betense el equipo de Villalles, Derlis, Sabíamos que iba a ser así. Un equipo muy duro, el equipo albiverde. Avanza Betense por aquí puede estar el chance de Betense, ahí está libre. ¡Gol! Betense, Benítez, gol. Betense, Daniel Benítez se quedó con ese esférico, la paró y muy suavemente le colocó porque el arco estaba prácticamente ya sin arquero. Betense, señoras y señores, golpea primero la noche de hoy, cuando el partido se estaba complicando, porque Villalles estaba avanzando, estrelló un esférico en el poste de Rivera. Ahora Oviedo puede respirar más tranquilo. Oviedo golpea primero, Betense 1, Villalles 0, Víctor. Y fue un golazo de Electro Ovetense, 32 años contigo. Bueno, qué pena, bueno lo del gol, bueno, vamos a decir el gol primero. El gol, muy buena jugada de Benítez, gol de goleador para él. Justo se quedó en la pelota, definió excelentemente, colocó la pelota donde el único rincón donde tenía justamente el equipo, el jugador Dani Benítez para marcar este 1-0. Ahora hemos lesionado justamente un choque que sufrió, la que no sea una luxación de hombro para Benítez, justamente en un choque casual que tuvo con el jugador de Villalles, el goleador ovetense. Sí, señor, el gol a los cuantos, Derlis. 6 minutos con 20 segundos. Sí, señor, está ganando Ovetense 1-0. Cota de Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se una en cada gol. Pedidos al 0983 912 281. Quedó sentido el autor, el goleador ovetense en la noche. Se está recuperando lentamente. Ojalá que no sea nada grave, como decías justamente, Gustavo, en tu apreciación. Va saliendo lentamente por lo que podemos. Está mucho mejor el futbolista ovetense, pero bueno, hay que ser precavidos también. Lo van a atender. Ojalá que se recupere rápido el goleador ovetense, Gustavo. Sí, suele ocurrir eso. El hombre es muy sensible al desprendimiento. Suele ocurrir en un choque. Pero ya le acomodaron y eso es cuestión de minutos para que pueda volver. Señor, avanza el conjunto de Villalles, va dominando por ahí el esférico, aparece el futbolista Julio Coronel, que ya está dentro del terreno de juego también. A ver, avanza el conjunto de Villalles, domina por ahí Francisco Ferrari, juega Ferrari muy fuerte, la salida que corresponde al conjunto ovetense, va dominando por ahí, se equivoca Oviedo, increíblemente Oviedo recupera Ferrari, la salida de la ocasión con toda la vuelta Dan Román, lanzando el esférico hacia el costado, cortando, se juega porque se venía el equipo de Villalles, a ver, salida que corresponde al conjunto de Villalles, te escucho. Sanatorio Velares RL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Avanza el conjunto de Villalles, va dominando, pivoteando por ahí, aparece el futbolista Recalde que suena para Ferrari que intenta avanzar, Ferrari, es muy lento Ferrari, lo están increpando ahí los futbolistas ovetenses. A ver, aquí infracción, tiro libre que va a corresponder al conjunto de Villalles.
Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, tapitas para amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Cambiando rápidamente Ferrari. Bueno, no es el Ferrari que pensábamos, Segunda falta Ovetense. Segunda falta Ovetense, entonces tiro libre que corresponde al conjunto de Villalles. Aquí va colocándose Federico Olmedo, dando indicaciones a Ron Rivera en su arco ahí en el conjunto ovetense. Oviedo está ganando 1-0 con gol a los 6 minutos con 20 segundos de esta primera etapa de Daniel Benítez. Tiro libre que corresponde al conjunto de Villalles. El toque de Olmedo, a ver, abre el esférico, remate cerca del poste derecho de Ron Rivera. Le pegó el arco justamente a Martínez, se salva el conjunto ovetense. Va a salir con el del ahora Ron Rivera que tuvo para el futbolista López que retrocede para el Vera, de vuelta Vera, va dominando, saliendo, aparece por allí Román, engancha, va metiéndose por el medio, a ver, se le escurre el esférico, hacia un costado, se cae, se recupera ahora el futbolista Adán Román, va a haber salida, saque lateral que corresponde al conjunto Villalles. Distribuidora HL de Hernández Pino la distribuye en Coronel Oviedo, yerba mate con para mate, cocina y tereré. Snack cereal de varios sabores, pedidos a 0971-418-541 con Hernández Pínola en Conavi Cruce Coronel Oviedo. Ahí recuperamos, ahí recuperamos. Bueno, se perdió un poquito la señal, ahora estamos recuperando. Quédate tranquilo, Víctor, quédate tranquilo, ahora recuperamos la señal, Bueno, vos no estabas escuchando, entonces te estaba enojando un poco, Está tranquilo, López Víctor, Bueno, salió con todo aquí Ron Rivera, marcando con todo, desplazando a dos futbolistas de Villalles prácticamente. Muy fuerte la entrada de Ron Rivera, pero así se juega en futsal, Gustavo. Está muy sentido Ron Rivera en estos momentos. Muy sentido el arquero entonces ovetense. Muy sentido el arquero ovetense. Ron Rivera, decía Gustavo. No, decía lo del contragolpe, justamente lo de Adán Román, que cuando tenía la pelota, él esperaba que alguien se le cruce y se le abra. No tiene que cerrarse cuando hay un contragolpe, tiene que abrirse para que tenga la oportunidad. No puede ser que Adán Román haga una jugada individual. El fútbol es un deporte muy colectivo. Cuando un jugador agarra hay que abrirse por los costados para que pueda habilitar. Bueno, mucha afición ovetense de vuelta. En este preciso momento está llegando gente en multitud. Se está cubriendo la zona que corresponde a Ovetense. Por lo menos hay menos claros ahora. Ovetense está trayendo más aficionados deportivos, Derlis. Pantera te regala una moto 0 kilómetros en 30 de abril. Encontrá la raspadita en cada caja de preservativo Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Sí, señor. Bueno, estamos teniendo problemas, un poquitito de problemas de tema de la señal. Tranquilo, vamos a volver la señal, Avanza por aquí el conjunto Ovetense, la tiene Diego Riveros. Riveros que levanta la pelota arriba sobre el costado derecho. A ver, avanza el conjunto Ovetense, está sacando el pase medio. Saca por ahí, saliendo el conjunto de Villalles, se salva el equipo del conjunto de Villalles. Sale Martínez dominando el esférico, jugándola para Recalde que retrocede para acá, para el futbolista Julio Ayala, que ya está en la pista de juego. Ayala que juega, remate al ángulo superior izquierdo, se salva el equipo de Ovetense. Señoras y señores, tuvo la chance Carlos Godoy, se salvó el conjunto ovetense, Gustavo. Bueno, está bien el remate, esta vez de Villalles, pero también la marca de Diego, porque de que puede girar, lo que hay que cubrir es la portería siempre. El jugador tiene que cubrir el arco, que la pelota no vaya al arco, que tira afuera es normal. Está bien ahora Ovetense, metiéndolo a Gaby González para tener un poco más de fuerza ahí en la parte de arriba, para que pueda pivotear. No es importante el trabajo de Gaby como pivot para que pueda aguantar y para que pueda patear al arco. Sí, señor. Bueno, tenemos un inconveniente en serio. Tenemos un inconveniente con la señal que se está perdiendo. Sí, señor.
Bueno, avanza el equipo de Ovetense. A ver, por aquí dominando sobre el costado derecho. A ver. Bueno, vamos a ver si es Radio Fiesta o no me responde señal de origen. Bueno, se está perdiendo la señal de origen. Vamos a ir recuperando lentamente también. Entonces, para que se pueda sacar bien aquí en la noche de hoy. Bueno, porque se está cortando mucho la señal. Vamos a ver ese tema, Roberto. Vamos a ver ese tema si podemos solucionar. Se está cortando intermitentemente. Se está cortando la señal, Así es que así es imposible prácticamente poder trabajar, A ver. Tiro libre que corresponde al conjunto ovetense. Va cobrando por ahí rápidamente Riveros. Riveros que va dominando. Juega Riveros por aquí. Víctor Riveros avanza por el conjunto ovetense. Jugándola para Mon. Rebate. El arquero se queda con el esférico. Adorno. Va saliendo por el conjunto de Villalles. Víctor. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos en Nativo Gastronomía. En Nativo Gastronomía se suma la gran fiesta de fútbol de salón apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos a la Villoja! Pantera de llegar a la moto 0 kilómetros, 30 de abril. Encontrada en Raspadiza, en la caja de preservativo Pantera. En tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Avanza el equipo de Villalles. ¿Qué vamos a hacer? Así únicamente vamos a trabajar. Tenemos 7 segundos de retraso ahora. Avanza el conjunto de Villalles jugando por ahí. Sobre nosotros y tampoco aparece el futbolista Ayala. Se le escurre el esférico Ayala. La pelota se va a meter en el final. Va a haber lateral que corresponde al conjunto ovetense. Teléfono para el líder. Sí, señor. Así mismo, Derlis, Bueno, avanza el conjunto de Ovetense. Vamos a Oviedo. Curva Oviedo para Ezequiel López. Jugando por ahí Diego Rivera para Ezequiel López. López que retrocede de vuelta para segunda vez al arquero. Increíble. Increíble lo que acaba de acontecer aquí en la pista de juego. Seguimos vendiendo, Víctor. Metalúrgica Nubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Bato General Díaz, 0971-689-569. Metalúrgica Nubio. Bueno, cosas que pasan, Víctor. Cosas que pasan, Víctor. Ahora estamos mejorando de vuelta la señal. Ahora sí. Recuperando de a poco. Va a haber salida. Bueno, esto es entendible definitivamente porque es un trabajo en vivo. Entonces todo es entendible. Por supuesto también de que algunos detalles también siempre se ponen presentes aquí. Sale el conjunto de Villalles, engancha, remate, se salva Ovetense, remate de Olmedo, desviado de afuera, se salvó el conjunto ovetense, Gustavo. Sí, se salvó ahora el equipo de rojo, pero es normal, le van a pegar de afuera de cualquier lado. Lo importante es que cubran el arco, que no acepten el arco. Eso lo importante es que pateen de afuera, pateen de cualquier lado, que es lo que va a buscar, porque este equipo tiene eso. Villalles le patea de afuera, tiene buenos jugadores que patean y tampoco no tiene juego interior, entonces van a buscar abrir la pelota para un compañero que le peguen de afuera. Por eso es importante las marcas y las coberturas y cerrar justamente, que no le den el arco libre, que no le den panorama hacia el arco para que no pateen, para que Ronnie no tenga mucho trabajo. Tarjeta amarilla para un futbolista ovetense, Derlis. Sí, señor, para Michel Saucedo, la segunda tarjeta amarilla. Sí, señor, Michel Saucedo entonces amonestado en el conjunto del Berrujo, Víctor. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para canasta familiar, ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito, Patriciucila, Coronel Oviedo. Sale por aquí Adorno, va dominando Adorno para el conjunto Villalles, pidiendo el esférico por ahí Chaparro, levanta la pelota arriba sobre el costado izquierdo, engancha, va metiéndose por el medio, a ver, se tira con todo el futbolista ovetense, lanzando el esférico hacia el costado, va a haber lateral que corresponderá ahora al conjunto de Villalles, de vuelta, punta izquierda, zona ofensiva. Lorenzo Alzamendia Construcciones, construimos casas, murallas, tinglados y mucho más. Lorenzo Alzamendia, celular 0981-300-8455. Miramos el reloj y marcamos el tiempo de juego. Sí, señor, con Electro Ovetense y el tiempo de juego. Sí, señor, Darlis. ¿Cuántos minutos tenemos, Darlis, en la primera etapa? Señor, se juegan 11 minutos con 50 segundos. Sí, señor, aquí hay lateral que corresponde al conjunto de Villalles. Va cobrando rápidamente por ahí, aparece el futbolista. A ver, el número 2, Fernando Recalde. Recalde para cobrar lateral. Lateral punta derecha, zona ofensiva que corresponde al conjunto de Villalles. Retrocede el esférico para que aparezca por aquí el futbolista. A ver, avanza por ahí el jugador Chaparro también. Jugándola para Martínez. Martínez para Chaparro de vuelta. Juega por el costado derecho para que aparezca por aquí el futbolista. Recalde, la tiene Fernando Recalde, transporta el esférico, Recalde, aguanta el equipo de Ovetense, el futbolista
De hecho, aparecía por ahí Saucedo marcando y cubriendo el esférico. No pudo evitar el córner. Tira el de esquina que va a corresponder al conjunto de Villalles. Med Escribanía, contabilidad garantizada de la escribana María Emanuela Portillo. Contratos, hipoteca, transferencia, cualquier consulta al 0994-221-979. Otro remate de Ayala. Le pegó Julio Ayala. De vuelta se desvía el esférico. Bueno, está rematando mucho Julio Ayala. Esto puede ser peligroso para el conjunto ovetense. A ver, otro córner que corresponde al conjunto de Villalles, que va en busca de empate. Dignísimo rival. El equipo de Villalles va dominando por aquí. Ayala. La juega Ayala, solo el costado izquierdo para que aparezca por aquí Chaparro, engancha Chaparro, mete por el medio, se resbala, a ver, aparece por ahí, el que se resbalaba era Martínez, Recalde que juega para Ayala, Ayala que levanta para Recalde de vuelta, intenta Recalde, sale con todo Mone Jiménez, lanzando el esférico cerca del policía ahí, bueno, casi se comen un pelotazo los agentes de la agrupación especializada, Víctor, Aquí va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Villalles, Víctor. Diputado Antonio Buzarqui exhorta a competir con integridad y respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Lateral que corresponde al conjunto de Villalles sobre punta izquierda. Avanza el equipo albiverde también. Dando indicaciones. Te escucho. Y por esa jugada se sacó a María Mone Jiménez, porque entendió y chutó hacia el banco de Villalles. Sí, señor, no había necesidad definitivamente de hacer eso, lo de Mone Jiménez, porque bien pudo darle un toquecito a la pelota, lanzarlo hacia el costado y ya está, pero prefirió reventar la pelota contra la pared prácticamente. Sí, así es, su intención de rechazar, pero el árbitro entendió otra cosa y le sacaron tarjeta amarilla. Señor, avanza el equipo de Ovetense desconectado, entonces Marcelo Mone Jiménez avanza el conjunto Villalles, ahora dominando por ahí, aparece Martínez, intenta Martínez por ahí, levanta la pelota arriba, la pelota muy arriba, la pierna muy arriba también del futbolista ovetense, hay infracción, va a haber salida que va a corresponder al conjunto Villalles. JL Electrodomésticos celebra con la afición deportiva de vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. Avanza Ovetense por aquí, es interceptado, a ver, avanza el equipo de Villalles, ahora tiene Recalde, engancha Recalde, ahí está el flaco Recalde, va jugando Recalde para que aparezca Chaparro, engancha Chaparro, pico fuerte Chaparro, casi roba el futbolista Ovetense, recupera por ahí, avanza, va aportando el esférico por ahí el futbolista Recalde, a ver qué de vuelta, va recuperando Mone, engancha Mone, mete sobre el medio, juega para el conjunto Ovetense, cerca del taco, avanza Ovetense, está el segundo tanto, juega sobre el costado derecho para Benítez que abre, va jugando para que aparezca por aquí el futbolista Saucedo, la tiene Michel Saucedo para el conjunto Ovetense, Saucedo que juega para Benítez, de vuelta para Román que juega para Saucedo para que aparezca por aquí Mone para Román, va jugando el equipo Ovetense, transportando, desarrollando el juego, no puede entrar el conjunto Ovetense, por ende, retrocede de vuelta a Dan Román para su arquero, y Ron Rivera que mete a cualquier parte, la pelota se va perdiendo, pero en la final va a haber el lateral que corresponde al conjunto de Villalles, en zona defensiva, Víctor. El director de obras de la Municipalidad de Cordero Viejo, abogado Pedro Molinas, alienta a la selección de ovetense de fútbol de salón. Abogado Pedro Molinas. Bueno, el partido cayó en este preciso momento en un vaivén de ideas, no pueden penetrar la defensa tanto de Ovetense y de Villalles, Gustavo. Es que es un partido así, hay que ponerlo en este contexto, es un partido de clasificación, Villalles está obligado a ganar, está concentrado a 100% de Oviedo también, entonces están tratando de no errar tampoco, tratar de hacer un gol. Oviedo ya tiene eso 1-0, hay que trabajar por eso, no le podemos pedir al equipo que salga a golear a Villalles porque eso no va a ocurrir, porque Villalles también está al 100%, cualquier pelota que Oviedo pierda o descuide o no aproveche, lo va a aprovechar Villalles. Entonces es un partido de mucho trámite, muy difícil, muy riguroso. Entonces lo que tiene Ovetense tiene que hacer es ser inteligente. Está jugando bien, está jugando como tiene que ser, un partido de clasificación, no es un partido, no es un amistoso. Entonces también Villalles tiene su trámite y su forma de jugar también. Así que hay que entender de la forma que se está jugando. Ovetense está haciendo bien su trabajo de marca, de cobertura, y también Villalles
Sí, señor, le escuchamos a Derlis, le escuchamos a Derlis. Dejarle todo. No, dejarle 3, uno clásico que está con un pivot, métale pelota y llegamos. Le metimos pelota, nos llegamos sobre él, no sirve de nada. Ahora se repite, si no salimos todavía. Ahí está Ariel Rivaldi, muy enojado Ariel Rivaldi con los jugadores. Sí, señor. Bueno, Rivaldi, el entrenador de Ovetense, entonces, dando indicaciones, gran entrenador. Ariel Rivaldi ayer lo demostró con una jerarquía total, jugando contra un gran equipo como lo es Franco Derlis. No es un improvisado. Ariel Rivaldi es un gran entrenador de Derlis. Sí, es un gran entrenador. Ahora pidió que se siga con la marcación y con apretar adelante para poder recuperar rápido la pelota. Sí, señor. ¿Cuántos minutos llevamos jugado Derlis? Llevamos 14 minutos. 14 minutos 23 segundos. Sí, señor, 14 minutos, entonces 23 segundos de esta primera etapa. Seguimos viviendo aquí el fútbol de Salón. Está ganando Ovetense 1-0 el triunfo de Ovetense con gol de Benítez a los 6 minutos con 20 segundos en esta primera etapa. Avanza el conjunto Ovetense, juega Vera. Vera va dominando el esférico, jugando de vuelta para que aparezca por ahí López. Levanta la pelota arriba en busca de Jiménez. También el cabezazo defensivo va saliendo hacia un costado. El esférico lateral que corresponderá al conjunto Ovetense. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Casi el gol del chileno de Mone Jiménez. Probó Jiménez, suerte, la pelota cayó en el techo del arco, justamente defendido por el arquero Néstor Radón. No se salva el conjunto Villalles, Gustavo. Sí, bueno, bien, intentó Mone, hizo una jugada de espalda, que va hacia el arco. Repito, usted se está jugando bien. Y así como dije, estoy de acuerdo con el entrenador de Dali en este caso. Hay que seguir en la marca, seguir sintiendo, seguir presionando y no dejarlo crecer en su juego a Villalles, que es el que está necesitado ahora. Avanza Román, engancha Román, metiéndose por el medio, por ahí, punto para Salcedo. Salcedo que va jugando para Mone Jiménez que engancha, metiéndose por el medio, jugando lentamente para que aparezca el futbolista. Román, de vuelta Rodolfo Román. Está contento Román, la pelota se desvía, va saliendo lateral, por ahí juega el futbolista Jiménez para Rodolfo Román. La tiene Rodolfo Román, Rodolfo que intenta el pase, se desvía de vuelta en la unidad de Fernando Recalde, que defiende los colores de Villalles. La pelota lateral, la tiene que corresponde al conjunto de Ovetense. San Antonio Velarce RL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Jugando por ahí Román que juega para Mone Jiménez que pica fuerte. La contra que se arma para el equipo de Villalles. A ver, avanza por ahí. Le cubren Albedo oportunamente por ahí en la marcación. Aparece el futbolista Ovetense, la pelota en las manos del arquero de Ovetense. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Va saliendo Recalde dominando para el conjunto de Villalles, jugando para Olmedo que domina, zona ofensiva, Olmedo que retrocede, vuelta para Adorno, va transportando a Adorno, el esférico va pasando, a ver un pase al medio. ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, empata Emilio Martínez, marcando el primer tanto con el conjunto de Villalles, para que vibre, para que salte toda la hinchada al lugar de aquí. Villalles empató el juego, lamentable empate del conjunto de Villallense. El gol se produjo de Derlis A los 16 minutos 15 segundos. Bueno, empata el conjunto de Villallense, Gustavo. Y bueno, decía que había que cuidar el arco. Lo dije 3-4 veces. En la marca hay que cuidar que no entren por el medio. Cuidar el arco, marcar. Ellos marcan muy abierto. Marcan por los costados más. Hay que cerrarse al medio y dejar el costado que ven ahí. Dejaron el medio abierto. Entró uno en el medio frente a Ronnie Vera. Decía que Ronnie atajó. Se le escapa la pelota, pero el error fue de marca. Y ahí aprovechó Villalles. Sí, señor, empató el conjunto Villallense, Víctor. Distribuidora HL de Hernández Vídola, distribuye Coronel Oviedo, yerba mate, matejó, para mate, cocina y tereré, estatus cereal, variados con sabores. Pedidos al 0971-418-541. Aquí va a haber la tabla que corresponde al conjunto villallense después de la limpieza correspondiente de ese sector. Qué lástima la jugada del gol. Desgraciada para Ovetense. Definitivamente el empate en este preciso momento, cuando queda muy poco para que finalice la primera etapa, que se trata de esta forma realmente como un
baldazo de agua fría para el equipo ovetense. Pero vamos, Oviedo, todavía queda mucho tiempo en primera etapa. Aquí puede estar el segundo tanto para Ovetense. Avanza por aquí, cubre correctamente el esférico. La pelota se ha perdido por la final. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto Villalles. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para la canasta familiar. Ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito, María Azucena, Coro del Oviedo. Jugando Riveros para el conjunto ovetense. Mete Riveros el pase. No pudo dominar. Qué lástima lo de Rodolfo Román. Se le escurrió el esférico a Rodolfo Román y la chance para el conjunto ovetense también, Gustavo. Ahí está la pelota de Diego Rivero. Es importante la presencia de Diego, la presencia de Mone. Estos jugadores tienen que jugar mucho más, porque son los jugadores que te puedan servir un cambio de ritmo. Y también buen pase. Esta vez Diego Rivero la habilitó al Pitu. Se resbala Pitu, está muy resbalosa la pista. Esto también está jugando en contra del equipo albirrojo porque se resbalan todo el tiempo. Aquí todos los futbolistas, tanto incluso de la banca, han reclamado una posible falta para el equipo de Villalles y todo el público de Villalles reclamó esta jugada. El árbitro no cobró. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Villalles, lateral punta izquierda que corresponde al conjunto oliverde en zona defensiva. Lorenzo Alzamendia Construcciones, construimos casas, murallas, tinglados y mucho más. Lorenzo Alzamendia, celular 0981 308 455. Error infantil de Adorno. Pase muy fuerte Adorno, se equivocó Adorno. Se enoja Martínez también con el defectuoso pase de Adorno en esa última jugada del arquero del conjunto de Villalles. Escuchamos la banca de Ortiz. Bueno, ya me diste tiempo y ahora me ahorro los tiempos. Ah. Quiero poner el medio, dejamos el medio. El medio es nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cubrir? Nuestro arco, porque ustedes se abren. Si usted, el tipo va a chutar ahí, si chuta en el costado, nosotros vamos a salir, pero si chuta en el medio termina así. Termina así. No cubrimos, una salida de 3, uno nomás. Igual si nosotros pivos, son 4 sueltos por afuera. Bueno, las palabras de Ariel Rivaldi, entonces el entrenador del conjunto ovetense, para sus dirigidos. Bueno, se durmió un poco ovetense, llegó el empate de Villalles, lamentable, como decíamos, en un momento crucial del partido, que te empate de esta forma, y el empate de Villalles que llegó definitivamente. Bueno, Ariel Rivaldi está bastante enojado con justamente algunos futbolistas, protagonistas de ovetense, por el tema también de regalar muchos espacios. Aparte de eso también, ovetense se durmió en ese último minuto. Lamentablemente, Gustavo, hay que decirlo esto. No, lo que le está diciendo, yo estoy de acuerdo con él. En la marca tiene que hacer 2-1 y romper esa línea 2-2 y mirar atrás también. Cuando rompen, hacer el 1 frente a Ronnie tiene que estar. Porque es por eso ya aprovechan las espaldas y se mueven, rotan y se dan vuelta alrededor de los jugadores ovetenses. Pues ahora les pide, hagan el 2-2, pero cuando se mueva uno por los costados, entra uno al medio frente a Ronnie para que no pase lo que pasó en el gol. Sí, señor, jugada bastante calcada, repetida de hecho, y cuando recuperó el conjunto de Villalles, tiene todo expuesto, el campo total para ellos, totalmente libre para el conjunto de Villalles, y así llegó el empate, lamentablemente, Gustavo. Es que un deporte como el fútbol de salón tiene que estar pelota, hombre, todo el tiempo hay que estar mirando al que está hasta suya y moviéndose. Villalles se mueve, es que no tiene mucho, pero son jugadores que saben los movimientos, saben exactamente qué hacer con lo que tienen. Entonces, cuando se mueven, empiezan a rotar, el equipo también tiene que moverse en rotación y marcar a ese hombre que va buscando. No marcar hombre a hombre, pero tiene que rotar también la marca, no dejar totalmente abierto el medio. Señor, muchas imprecisiones también en ovetense. Aquí el mal pase de Ronnie Vera. La pelota que corresponde al conjunto de Villalles, va saliendo el Villalles.
se va con la cabeza también ahí. Eso es lo que Casó decía. La pista está muy mojada, está muy resbaladiza. Entonces cuando el jugador quiere frenar, se resbala y ahí salta el jugador ovetense y le da justamente, lastimosamente, en el pecho y un poco la cabeza también. Señor, pero no se está recuperando el futbolista Villalles. Ojalá que no sea nada grave. Por el momento, por lo menos, no podemos ver la visualidad. Se nos complica un poco aquí. Está rodeado totalmente por... Le colocaron un collarín por el golpe que tuvo. Pudo hablar un poco el jugador Chaparro, pero quedó totalmente inconsciente Chaparro y ahora lo van a retirar en camello los integrantes del cuerpo de bomberos, pero quedó totalmente en shock e inconsciente aparentemente el jugador Chaparro. Sí, señor, el fuerte golpe definitivamente, un golpe durísimo, un golpe fortísimo, Darlis, definitivamente. Imagínate, cuando iba cayendo, ya sin poder detenerse, toca con la rodilla de Adán Román de frente. La rodilla impacta prácticamente en la cabeza del jugador Chaparro, pero es totalmente involuntario. Sí, señor, y gritan los hinchas de Villalles, No sé qué están reclamando aquí los hinchas. Por aquí los hinchas de Villalles. Fútbol interrumpido, Víctor. Beck Escribanía, Contabilidad Garantía de la Giovanna María Emanuel Portillo, contratos, hipotecas, transferencias, cualquier consulta, llamar al 0994-221-979. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrar la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Bueno, sale para hacer... en la noche de hoy tenemos a yo pienso que lo van a llevar a un sanatorio médico por las condiciones en que estaba Román. Perdón, Chaparro. Sí, señor, por eso te decía justamente, tenemos ambulancia ahí afuera. Te escucho, Gustavo. Sí, justamente decía antes, ya hay una ambulancia ahí afuera de la puerta, así que está cerca aquí, ya está. Ojalá que no sea nada muy grave para complicado. Un gran jugador como Chaparro. Por acá ya no importa lo que el partido, sino que la persona, el ser humano. Le deseamos pronta recuperación para él y mucha fuerza. Justamente a Chaparro, muy buen futbolista de Villalles. ¿A los cuántos minutos para todo esto, Darlis? Faltando 1 minuto. Sí, señor. Bueno, 1 minuto 60 segundos en lo que se va a jugar entonces en la continuidad de este espectáculo deportivo. Lamentable lo de Chaparro, pero ya está siendo asistido. Me imagino, como dice Darlis, también va a ser llevado hasta un centro asistencial en donde todo esto pueda mejorar. Ya tener que corresponder al conjunto de Villalles en zona medular en la pista de juego. Esto se va a reanudar en instantes, Víctor. Telexa Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Club, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Le pega Fernando Recalde, el chiquitín probó de vuelta. La pelota desvía de afuera, va a haber salida que va a corresponder al conjunto betense. Va jugando por ahí Vera que juega para acá, para aquí el futbolista. A ver, aguanta por ahí el betense. Se le escurre el esférico al jugador, el número 11 que tiene el conjunto betense, Román. La tiene que corresponder al conjunto betense de vuelta. Punta izquierda, Román que juega para Rivera. Va dominando el esférico Rivera. A ver, Vera que juega corta para Dieguito Riveros. Muy fuerte el pase. Muy fuerte el pase. La pelota se le escurre a Diego Riveros. Va a haber que corresponder al conjunto Villalles. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos. En Nativo Gastronomía, Nativo Gastronomía se suma a la gran pista del fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. Vamos al Villoca. Casi se complica el arquero Adorno de vuelta, equivocándose aquí de mató a nuestro futbolista de Ovetense. Es la segunda vez que hace esto Adorno, el arquero del conjunto de Villalles. Va avanzando por aquí, Ovetense juega por aquí. Aparece el futbolista Román de vuelta, va jugándola para el otro Román. Aparece tocando el conjunto Ovetense, se equivoca aquí Rodolfo Román, se resbala, recupera el conjunto de Villalles, avanza por aquí Olmedo, se acaba el primer tiempo, no hay tiempo para más, final de la primera etapa. Ovetense está empatando 1-1 ante el conjunto de Villalles. Darlis. Eduardo Ledesma fue expulsado, el asistente técnico
que tiene Oviedo recibió la tarjeta azul y fue retirado por los árbitros. Rápidamente los jugadores se van retirando, Oscar. Sí, señor, nosotros vamos a vender y en instantes ya escuchamos. Decime, Norberto, un segundito. ¿Le retiraste rápido al jugador de Villaya? Sí, pues ahí que tuvo una, no sé cómo decir, creo una conmoción, se quedó inconsciente y sí, quedó inconsciente y lo primero que pudimos varias, no sé cómo dice, una educación así de primer auxilio y lo primero que hice fue sostener el cuello y ponerle de costado. ¿Le pudieron collarín? ¿Se la llevaron a un sanatorio? Sí, se lo llevó al sanatorio, pero estaba consciente cuando salía, estaba consciente. Gracias, Norberto. Ahí está, confirmando por Norberto, fue el primero que llegó junto a Chaparro, lo levantó, le hizo los primeros auxilios y le pusieron el collarín y así nos confirma que el jugador de Villaya va a ser llevado a un sanatorio en estos momentos, Oscar. Sí, señor. Bueno, excelente la labor tuya ahí, Dorlis Caballero, en parte baja con toda la información completita para la audiencia gigantesca que tenemos a través de Radio Caguazú 640M, a través de la 102.9 FM Fiesta, a través de Clip Digital, a través de Canal 4 TVX también, para toda esta información que tenemos hoy en la noche en esta gran cobertura. 1-1 está el compromiso. Acaba de finalizar la primera etapa entre Ovetense y el conjunto Villalles. 1-1 está el compromiso. Escuchamos comentarios de Gustavo Alarcón de lo que fue el compromiso en una presentación de análisis general de Gustavo Alarcón en una presentación de Electro Ovetense, 32 años contigo. Gustavo. Bueno, lo que fue el primer tiempo, bueno, ese 1-1, bueno, muy poco para el análisis en sentido del resultado, como que 2 goles, pero yo creo que Ovetense es un partido difícil, partido duro, partido de clasificación, partido tenso, partido donde cualquier error puede costar caro. No va a ser un partido de mero trámite, porque Villaya es tricampeón. Yo les dije que tenía buenos jugadores. No solamente Franco el rival acá, Carmen Paranal también fue un rival duro. Villaya también lo mismo. Son equipos muy tradicionales. Oviedo está en el grupo de la muerte prácticamente, a excepción de Nepomucena, que es un equipo joven. Después los 3 que tenían, son 4 equipos muy poderosos. Villaya se juega la clasificación y Ovetense también, porque el equipo de Villaya tiene que ganar su partido para intentar mañana en la última fecha buscar esa clasificación. Por eso no era un partido cualquiera, ya lo sabíamos. También hay que agregar también el factor de que la circunstancia del partido, el árbitro dejó jugar muchas faltas que podía haber evitado a favor de Ovetense. También un codazo que le dieron a Moni Jiménez, otra jugada más. Y esto también fue consecuencia, esto fue un accidente lo que ocurrió, pero ya se juega con una intensidad muy fuerte. Villaya va a todas también a 1000 por hora y Ovetense también va a 1000 por hora. Entonces, más con la pista que está resbaladiza, cualquier cosa puede ocurrir. Así que es un partido tenso, difícil, duro, 1-1 que está bien con el resultado. Ovetense tuvo lo suyo y también Villalles. Ninguno de los dos sacaron diferencia en cuanto a potencia. Lastimosamente lo que pasó con Chaparro el episodio, una pelota accidental para mi punto de vista, en mi opinión, se resbala el jugador de Villalla y al saltar el jugador ovetense le pega en la rodilla también. Así que ojalá que esté lo mejor posible Chaparro por el ser humano y por el buen futbolista que es. Así que lamentablemente para el equipo albirrojo se encuentra en circunstancias de clasificación de un muy duro rival. Muy difícil Villalla, es tricampeón nacional. Así que yo creo que, repito, mejorando un poco la marca en la defensa,
y siendo un poquito más cuidadosos en la parte, en los movimientos, pensando Ovetense tiene que ser un poco más claro, más preciso, falta precisión en el equipo, porque hace los movimientos estamos siendo un poco lentos a la hora de decidir, tenemos mucho la pelota, pensamos demasiado, Villalle no piensa, Villalle por necesidad sale a buscar, y eso es peligroso para Ovetense también, de que sea demasiado cauteloso, por eso el técnico Ovetense les pide a ellos sean más intensos, mayor concentración y más agresividad, porque hay que desequilibrar lo más rápido posible. Sufrir hasta los últimos minutos nos puede costar caro. Anoche Ovetense lo sufrió. La última parte el presidente Franco tuvo mucho la pelota, casi marca justamente el gol, el cuarto gol que iba a ser lapidario para ese partido. Así que el segundo tiempo yo creo que, mirando la ausencia de Chaparro, que es un gol importante para ella, Ayer, que tiene por banca también, hay que aprovechar justamente de que también ante la necesidad de Villalle de ganar, se van a desesperar en los minutos. Hay que ser inteligente en el segundo tiempo. En el primer tiempo tratar de buscar ese gol. En la segunda parte del segundo tiempo, jugar con los minutos y aprovechar que van a dejar espacio. Pueden salir a buscar. Van a tratar de patear de cualquier lado. Lo van a usar al arquero también, que ya intentó patear una vez. Estar atentos a la marca, cubrir la portería, porque sabemos de que cualquier error, cualquier rebote que entre puede hacer un gol en contra y nos puede perjudicar. Las marcas va a ser muy importante. Estar concentrado 100% en las espaldas, que no nos gane las espaldas a la hora de la cobertura, a la hora de hacer los pases también, y que sea preciso a la hora de la precisión. Eso es lo que va a ser muy importante para ese segundo tiempo. Equilibrio, todas las cosas también, tener en cuenta también del ambiente y cómo se juega este tipo de partidos. No hay que desesperarse tampoco. Ya lo vemos calentar a Niño Trinidad. No sé si va a ser el cambio para el segundo tiempo, imagino que sí, por eso está calentando. Va a ser importante también él. Ayer no se le dio una en el palo, justamente a Trinidad. Hay que intentar también atropellarlo, no solamente preocuparnos por Villalle, que Villalle se preocupe también por Ovetense. Eso es lo que hay que intentar, tratar de buscar. Repito, lo veo moviéndose a Niño Trinidad. Ahí Derlis lo veo moviéndose a Trinidad. Ahí, para el cambio del segundo tiempo. Parece que va a ser el cambio para el segundo tiempo Derlis. Teniendo en cuenta el golpe que tuvo Ronnie Vera a mediados de la primera etapa en aquel golpe que tuvo. Es por eso que ya Norberto Trinidad se prepara para hacer el arquero en la segunda etapa. Claro que sí, porque Trinidad le puede dar un remate al arco que es impotente. Ya está retornando la gente de Villa Ayes, esperamos que vuelva también el equipo de Ovetense. Sí, señores, exactamente, Gustavo. Esperemos definitivamente que Oviedo pueda mejorar bastante su fútbol para esta segunda etapa que se viene ya a continuación. En informaciones hoy para el fútbol paraguayo, triunfazo de Libertad 3-0 en el Chancholi Gans, ahí en la cancha del Chanchón. Sí, señor, con la hinchada presente, el Chancholigan presente. Ahí 3-0 triunfó de Libertad al final. Estaba viendo un partido parejo, estaba mirándolo justamente por televisión también. Estaba haciendo un partido parejo en la primera etapa por lo menos, y al final goleó el conjunto Humarelo, que está más puntero que en Tuca, que nunca en el campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol. De a poco tiene menos cuerda Julio César Cáceres. Sí, señor, 3-0. Me sorprende este resultado, Derlis, porque viene de no sumar en Sudamericana, ya había perdido el partido anterior, vuelve a perder con Libertad. De a poco le queda menos chance a Julio César. Sí, señor, y perdió muy mal en aquella presentación ante Racing, 2-0 sin hacer absolutamente nada. Y después perdió en Chile ante Coquimbo, un equipo que de por ahí, no sé, uno pensaba que por lo menos podría haber traído un empate de Chile en su visita de Derlis. Sí, no le fue bien tampoco de visita, por eso, y ahora vuelve a perder y mal contra Libertad. Sí, señor, y acaba de finalizar también el compromiso entre Cerro y Sportivo Ameliano. 3-0 ganó Cerro Porteño, y este Español que está cada vez mejor, la otra vez por suerte para algunos, ante Alianza Lima, pero triunfó Cerro, que es lo importante de Derlis. Sí, ganó Cerro. Sí, señor, aquí está a punto de arrancar la segunda etapa entre Ovetense y el equipo de Villalles. Movió Ovetense en martes, segundo tiempo, Víctor. Y siguen los relatos de
Oscar Verdún para las 6:40 Radio Caguas y para la 102.9 Radio Fiesta. Avanza el conjunto botense. Va dominando por ahí. Aparece el futbolista Riveros. Tocó Riveros. La pelota se la pide en el grado. El futbolista Recalde. Lateral que corresponde al conjunto de Ovetense. Domina, toca y toca el conjunto botense. Sale Vela, remató Vela. Al arco. Desviado de afuera. Norberto la que lanza la etapa. Sí, señor Norberto. Entonces, Trinidad del arquero del conjunto ovetense remató al arco. Prueba Norberto. Me tenía que ser ya familiar ese remate de Norberto. Probó muchísimo ante el presidente Franco Derlis. Y seguramente con la misma intención esta segunda etapa. Sí, señor, avanza el conjunto de Villalles. Ahora va transportando el esférico por aquí. Aparece Adorno. Sale Adorno metiendo el pase. Se equivoca de vuelta Adorno. Es la tercera vez que equivoca. Adorno levanta la pelota arriba. A ver, la pelota se va perdiendo en final. Va a haber lateral que corresponderá al conjunto botense. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Barrio General Díaz, cédula 0971-689-569. Metalúrgica Rubio. Con mayor intensidad juega Ovetense aquí, saliendo con todo. De vuelta en la segunda etapa, así como arrancó en el primer tiempo. A ver, levanta la pelota arriba por ahí. Aparece Recalde, no puede aparecer por ese sector Martínez. La pelota se va perdiendo en final. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto Ovetense en zona defensiva. Pantera te regala una moto 0 kilómetros 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos. Controla tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Se enoja Gabriel González. En esa última jugada reclamaba el lateral para el conjunto botense. Sin embargo, el árbitro de compromiso el lateral para el conjunto de Villalles. Levanta la pelota arriba por ahí. Aparece, a ver, intenta Martínez. No puede Martínez, recupera a Gabriel González. Está González, engancha González al medio. A ver, mete el pase. González, el remate débil. Muy débil el remate del ovetense. Qué bárbaro la chance que está desperdiciando el conjunto ovetense. Gustavo. Lamentable el tiro de Julio Coronel. Tenía la pelota como para reventar el arco. Arroyo le dio un pase al arquero. Bueno, así no se puede. No hay que perdonar. Las veces que te toca hay que meter porque Villalles no va a perdonar una. Lateral que corresponde al conjunto botense. Va jugando botense aquí en esa segunda etapa. Acorralando el conjunto Villalles. Retrocede para Norberto. Le va a pegar Trinidad. Le pegó Trinidad. El de Ovetense. Segundo gol de Ovetense. Marcando de esta forma Norberto Trinidad. Decíamos, para eso entró a este partido. Remató, se animó de vuelta desde el medio sector de la pista de juego. Nada pudo hacer Adorno. Marca el segundo tanto para Ovetense. Ovetense 2. Villalles 1, Víctor. Y fue otro golazo de Electro Ovetense. 32 años contigo. Golazo de Ovetense, Gustavo. Sí, el remate con Niño Trinidad justamente, que logra desviar a Gaby González para marcar el nivel. Para eso está Niño Trinidad y para eso estaba también Gaby González. Aquí hay falta personal de la mañana del futbolista Fernando Recalde, que se queda ahí sentido dentro de la pista de juego. Salida que va a corresponder a Ovetense. Está ganando 2-1. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. En Nativo Gastronomía se suma la gran pista del fútbol de salón apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos al Villoja! 2-1 está ganando Ovetense. Derlis. Esta pelota, el remate de Norberto que crea en la humanidad de Gaby González y el gol se produjo a los 1 minuto con 50 segundos. Avanza de vuelta Norberto Trinidad, peligrosísimo Trinidad. Derlis, para eso entró en esta segunda etapa otro remate peligroso del arquero ovetense Derlis. Sí, señor, para eso entró Norberto Trinidad, para darle una posibilidad de remate largo. Aquí, con lo de Rivera también, tarjeta amarilla o azul. Vamos a ver si corroboramos azul. Por lo que veo al futbolista ovetense López Derlis. Sí, señor, otra vez Ezequiel López con la tarjeta azul. Le dio un cabezazo a Emilio Martínez y la tarjeta azul. Sí, señor, aquí veo que sigue el siguiente tarjeta. No sé si le amonestó al arquero ovetense Norberto Trinidad. También si podemos corroborar esa parte de Derlis. Voy a confirmar porque yo no lo he visto. Sí, señor, lo de Trinidad también parece que fue amonestado, fue protestado ahí
Y el segundo árbitro la amonesta a Norberto Trinidad también en esa jugada de Ortiz. Aquí queda... Sí, sí, señor, Norberto también amonestado. Y quedó con sangre en la boca el jugador Emilio Martínez después del cabezazo que le aplicó el jugador obetense. Pero también hay que decir, Emilio reaccionó también contra el jugador obetense y volvió a reaccionar Emilio, y ahí ya la tarjeta azul para el jugador albirrojo. Sí, señor, tiene que ser asistido el futbolista que está sentido dentro de la pista de juego de Villaya. Es lamentable la acción también de López. Está ganando Ovetense, estaba tranquilo Ovetense y ahora se manda a sacar la tarjeta azul. No sé, tal vez la euforia del momento definitivamente no te deja pensar, pero... Contra Carmen del Paraná había pasado lo mismo. También fue expulsado del partido. Y sí, siempre pasa lo mismo con López. Lamentablemente no se controla el futbolista ovetense. Y aquí hay sangre definitivamente en el rostro del futbolista Martínez, que va siendo asistido hacia un costado de la pista de Ortiz. Sí, está haciendo otro jugador de Villa Hayes que ha sido retirado por una falta. Recordemos lo de Chaparro, que había dejado el campo de juego y también el partido, y ahora lo de Emilio Martínez, que es retirado y con sangre en los labios. Sí, señor, no sé si gotea mucho aquí en este coliseo cerrado, pero aquí por lo menos cerca de nosotros en 2 puntos está goteando. Y de por ahí cae un poco de agua también dentro de la pista, porque se resbalan mucho los futbolistas de Ortiz, por lo que veo. No, por lo menos no podemos divisar nosotros de aquí que hojas. Podría tener algunas goteras, a eso me refiero justamente, porque acá por lo menos donde nosotros estamos gotean 2 puntos y bueno, son uno cerca de otro. Aquí falta, infracción, tarjeta amarilla de vuelta, tarjeta amarilla. Va a haber tiro libre que va a corresponder a... Para Julio Ayala, de Villa Haya, la tarjeta amarilla. Señor Julio Ayala, entonces amonestado. Tiro libre que va a corresponder al conjunto betense, Víctor. Defensa Clip Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez. Qué lindo momento para que Ovetense marque el tercer tanto. Qué lindo momento para que Ovetense puede marcar el tercer tanto. Retrocede la jugada para Niño. Trinidad, le va a pegar Trinidad, le pegó Trinidad. Afuera de izquierda, afuera el remate de Trinidad. Salida que va a corresponder al conjunto Villalles. Diputado Antonio Musarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Avanza el conjunto betense, pase de Mone, a ver, se resbala de vuelta el futbolista Olmedo. César Olmedo se cae lesionado ahí. Olmedo queda sentido en el conjunto de Villalles, como decía justamente. Se están rebalando constantemente los futbolistas. Increíble lo que está pasando de Ortiz, por ahora son los de Villa Hayes los que se resbalan mucho. Sí, señor. Aquí va a haber la tele que corresponde al conjunto de Ovetense, y está el trapeador justamente también ingresando incluso hasta cierto punto dentro de la pista para tratar de asegurar toda esta jugada también, para que no vuelva a ocurrir, o por lo menos en lo menos posible, porque la pista está muy resbaladiza en la noche de hoy, Víctor. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón, abogado Pedro Molinas. Casi se complica Néstor Adorno, saque Adorno al corner que corresponde al conjunto ovetense. Avanza Ovetense, va dominando por ahí, aparece el futbolista Delgado que retrocede para Norberto Trinidad, de vuelta va saliendo Norberto Trinidad, desde su arco para el conjunto ovetense, juega Norberto Trinidad, Gastín Román, aguanta Román, se cae Román en infracción, dice el juez, avanza por aquí el futbolista, va avanzando Adorno de vuelta. Sale Adorno jugándola para Almedo sobre el costado derecho, va transportando el conjunto de Villalles, va saliendo del fondo. La Guairella CRL, viaje a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación. Agente Teodoro Higgins, J de Electrodomésticos, celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983 912 281. Sí, señor, están de vuelta
ahí trapeando en la pista justamente los asistentes, los colaboradores aquí. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto Batances del fondo, Víctor. Sanatorio Velar SRL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Saliendo Brato Trinidad, juega Trinidad, avanzando el conjunto Batances, intenta por ahí Román, Adam Román, que no puede Román, lanzando el esférico a su costado lateral que corresponde al conjunto de Villalles, va corriendo rápidamente por ahí Recalde que juega un poco más hacia atrás, aparece por ahí el futbolista Adorno, engancha Adorno, metiéndose por el medio, jugándola de vuelta a Olmedo para su arquero. Adorno que intentó meter el pase de vuelta para Olmedo, casi se complica de vuelta Adorno, lateral que corresponde al conjunto de Villalles, cuando Adorno, a ver, avanza Adorno, le pegó Adorno al arco, cerca del poste derecho, probó el arquero de Villalles, Gustavo. Justamente ahora Ovetense hace una marca escalonada frente al Niño Trinidad. Marcan uno al pivot y otro también sale en frente para evitar que pateen al arco y que cometa el error que marcó Villalles, que entre por el medio frente al portero. Entonces está marcando 2-1-1 frente a la portería para evitar que no vuelva a pasar lo que pasó en el gol de Villalles. Avanza el conjunto Villalles, aquí se tira con todo, va saliendo Adorno desde el fondo para el conjunto Villalles, jugando para Olmedo, ahí lateral indica el árbitro el compromiso, lateral que cobra rápidamente Olmedo jugando para Adorno, va saliendo Adorno, el arquero del conjunto Villalles, transportando el esférico del arquero de Villalles, levanta la pelota arriba, quedaba solo increíblemente Julio Ayala, el pase no vino para él, se arma la contra para el conjunto Batances, la tiene Mone, el arquero Adorno tapa la chance que pudo haber sido el tercer tanto de Batense. Apareció Mone Jiménez también de vuelta, rematando. Gran intervención de Néstor Adorno, Gustavo. Esa es la idea de Ovetense. Con el 1-1-2 también Ovetense a recuperar la pelota, ya tenés dos por afuera. Entonces Ovetense quiere recuperar la pelota como hizo con Mone Jiménez, que ya hizo un gol de ese ángulo anoche, que intentó y bien la respuesta de Adorno, bien Ovetense. Remata por aquí Norberto Trinidad, la pelota se desvía. Va a haber corner, tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto Batanse. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Avanza por aquí el futbolista de Villalles, va complicándose por ahí Olmedo que mete el pase, Ronnie va recuperando Batanse, engancha, va metiéndose por más, por ahí está el segundo tanto, tercer tanto para Batanse, remate, el arquero de vuelta, se salva el conjunto de Villalles, apareció Daniel Benítez por ahí, la chance que tuvo el Batanse, se pierde la chance de vuelta el tercer tanto del conjunto Batanse, Gustavo. Muy buena la jugada de Benítez, lastimosamente justo estaba frente a la portería, Ana Romay le pegó a él, pero bien Ovetense, lo que está intentando y está claro su juego. Avanza el conjunto Batanse, me parece que esta fórmula por lo menos favorece mucho más al conjunto Batanse, la fórmula está favoreciendo mucho más al Batanse, como decía vos Gustavo, dos atrás, uno enfrente de esos dos y uno ahí en la zona medular. Me parece que la fórmula está excelente para Batanse, aguantando ahí arriba, aparece Mone de taco, remate de Mone, el arquero de vuelta, Néstor Adorno, gran figura se está convirtiendo Adorno del conjunto de Villalles. Vendemos, Víctor. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, vista para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. La tiene Adorno, levanta la pelota arriba, Adorno al cabezazo ofensivo, va saliendo el conjunto Batanse, se complica casi se complica Rivera por ahí, la pelota la pellizcaba justamente Fernando Recalde buscando conseguir el esférico para el conjunto Villalles, le queda la pelota a Niño Trinidad, va saliendo Niño Trinidad, jugando para que aparezca por aquí el Mone Jiménez de vuelta, retrocede para Niño Trinidad, levanta la pelota arriba Trinidad, la pelota al pase arriba, va saliendo con todo Adorno, se queda con el esférico, va saliendo por el conjunto Villalles, jugándola para Olmedo, aparece sobre el costado derecho Olmedo, va saliendo lentamente el conjunto Villalles en el fondo, Víctor. Distribuidora HL de Hernández Pino la distribuye Coronel Oviedo, yerba mate, matecó, para mate cocido y tereré. Ayala se le escurre el esférico, Ayala va recuperando el conjunto, Iván Vargas la tiene Villalles, lo domina Vargas, retrocede a Vargas para Adorno, su arquero que va saliendo, se equivoca de vuelta el arquero, el caño que se come por ahí, le tiene Rivero, se tira con todo por la pelota, a la pelotita, para mí se vio bastante bien de aquí Fernando Recalde, excelente el quite de Recalde cuando aparecía Rivero para el tercer tanto de Ovetense, Gustavo. Gran jugada, Diego, le hizo el túnel a uno de los jugadores, pero son rápidos también los Villalles para responder y por lograr apilar la pelota, pero bien Ovetense, así hay que jugar, hay que aprovechar ya que ellos van a dejar un espacio enorme allá, y jugarle de contragolpe, aprovechar y marcar el tercero y marcar el gol de ir liquidando el asunto, porque Villalles
ya está totalmente jugado. Señor, véndame, Víctor. Electroovetense, la más completa de electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense, puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional. Local 2 sobre Maricala, Bolivia. Sí, señor, miramos, solo le marcamos el tiempo de juego. Sí, señor, con Electroovetense y el tiempo de juego. Sí, señor, ¿cuánto marca el cronómetro, Dorlis? 8 minutos con 30 segundos. Avanza por aquí Nimio Trinidad, le pegó Trinidad. La pelota cerca del poste. Adorno lo vio pasar de vuelta, se salva el conjunto de Villalles. Nueva chance para el conjunto batense. Avanza de vuelta Adorno, se complica el arquero. Te decía que este arquero, mamita, señoras y señores, el arquero tiene que aprovechar a Batense. Un poco más rápido la jugada ahí los muchachos. Avanza Batense por ahí, retrocede de vuelta Román, requisando las jugadas para Nimio Trinidad. Trinidad que juega, se resbala por aquí, Noane Jiménez, va saliendo Batense del fondo. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Avanza el conjunto Batense, vamos a escuchar ahí las palabras en la banca de Batense, Dardis. Tiempo pedido por la banca de Villalles. Vamos a acercarnos a ver si podemos entender lo que dice Rivaldi, porque con fuego en este momento la batucada de Claudio Rojo. No, prácticamente imposible, Oscar. No se entiende Darlis, tranquilo Darlis. Bueno, fútbol interrumpido aquí. Tiempo, minuto de tregua para que los dirigentes técnicos justamente puedan hablar con sus dirigidos en la noche de hoy. Está ganando Oviedo, ahí nomás está ganando, pero está ganando, que es lo importante. Y gracias a este triunfo se está metiendo en la próxima fase del campeonato. Pero Oviedo debe tranquilizarse un poco más y tratar de buscar el tercer tanto y por qué no ir ya goleando en la noche. 2 goles rápidos en fútbol de salón se puede marcar definitivamente. Oviedo no se tiene que conformar con este triunfo ajustado que está consiguiendo el conjunto batense por el momento, Gustavo. No, está bien el equipo. Ahora obviamente uno se expone también que puede hacer algo Villalles, pero Batense jugando así es muy difícil que pueda penetrar. Ese 1-1-2 que está proponiendo en la defensa y después salir de contragolpes y cambiando constantemente los jugadores también desorienta un poco a Villalles. Yo creo que Ovetense con un gol puede acomodarse mucho mejor, pero al estar 100% concentrado, porque en cualquier momento puede costar caro. Villalles necesitado, tiene que ganar. Un empate no le sirve, Ovetense le sirve, pero con este resultado Ovetense y la forma que está planteando el partido y la forma que está todo para que Ovetense marque el tercero y no para que marque el empate el equipo de Villalles. Levanta la pelota arriba, Nimio Trinidad busca. A ver, de Román, la pelota se va perdiendo, pero al final va a haber lateral. O corner que corresponderá al conjunto batense, punto derecha. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Deri Cohen, joven político que marque la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Levanta Nimio Trinidad en busca, la pelota muy desviada de afuera. Va para salir acá, va a repetir el conjunto Villalles. Va a venir por ahí Adorno que juega para Olmedo para Adorno de vuelta, va saliendo el arquero del conjunto Villalles. Adorno va metiendo el pase, a ver, aparece oportunamente por aquí Martínez, intenta el pase Martínez, aparece la intervención del conjunto ovetense del futbolista Román, va dominando el esférico por ahí, va metiendo por ahí Julio Coronel, el pase para Moni Jiménez, se tira con todo, va lanzando el esférico, Olmedo hacia un costado lateral que corresponde al conjunto de Ovetense, punta izquierda, zona ofensiva, Víctor. Estación de servicio Petrosur, doctor Willy Godoy, los mejores precios en combustibles. Concejal municipal Rosana Abogado, acompaña al bloque ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Sí, señor, la transmisión del conjunto batense, va avanzando Batense, busca el tercer tanto de la tarde, en la noche de hoy, digo bien, avanza el conjunto batense, tiene Trinidad le va a pegar, a ver, mete el pase ahora, Trinidad en busca de Salcedo, se despide el esférico, en él, la pelota hacia un costado, lateral que corresponde al conjunto Villalles. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Bueno, Nimio Trinidad aquí. Bueno,
Tranquilícense, muchachos. Juega Niño, jugando para Mone. Mone que levanta la pelota arriba. Ahora aparece en zona ofensiva Román al arquero. Nuestro Adorno va saliendo Adorno. Adorno que juega sobre el costado derecho. Aparece por aquí el Recalde. La pelota se desvía en la manera de Recalde. Dice el árbitro principal de compromiso. La tarea que corresponderá al conjunto. Ovetense zona ofensiva. Senador Mario Morela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de competencias con espíritu deportivo en este evento. Siga para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Gobernador Marcelo Soto invita a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza del quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Cada vez más el nerviosismo está agarrando a toda la hinchada del conjunto Villalles. Muy nerviosos están los hinchas de Villalles, justamente porque no está saliendo nada al conjunto Villalles en este preciso momento, porque Ovetense está haciendo una jugada defensiva bastante importante al conjunto Ovetense, definitivamente también jugando con gran personalidad este partido. El equipo Ovetense quedó sentido y Monet. Fútbol interrumpido, Víctor. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructura. Pablo General Díaz en la 0971-689-569. Metalúrgica Rubio. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrar la espadita en la caja de preservativos. Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Sí, señor, otra vez se cayó lesionado ahí Mone Jiménez en la pista de juego para el conjunto Ovetense. Te escucho, Derlis. Llevamos jugados 10 minutos. Sí, señor, 10 minutos nada más es lo que tenemos que aguantar. Y por qué no, un golcito más. Qué lindo sería un gol más de Ovetense. Queda mucho por recorrer en futsal. 10 minutos es casi 45 minutos en el fútbol de campo. Definitivamente avanza el conjunto de Villalles, dominando por ahí el esférico Recalde, abriendo el esférico, remata afuera. Se salvó Ovetense, Ronaldo Renaud tuvo la chance, Renaud para el conjunto de Villalles. Se salva el conjunto Ovetense, Gustavo. Sí, lo perdieron a Renaud la marca. Gaby lo perdió en la marca, hizo la diagonal y casi nos cuesta caro. Hay que estar atento a la marca, a la cobertura y principalmente en la espalda para que no nos gane más por ese sector. Avanza el equipo de Villalles, de vuelta Renaud, juega Ronaldo que deja el esférico, levanta la pelota arriba, por ahí Olmedo de pecho y baja. No puede transportar ese esférico Fernando Recalde, muy fuerte. De vuelta la bajó Recalde, por ahí va a haber salida que va a corresponder el conjunto Ovetense. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran pista del fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. Vamos al Villoja, Defensa Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, RB Producciones, Radio Centenario Plus. Presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con extraordinaria cobertura. Salida que corresponde al conjunto de Villalles aquí, lateral punta derecha, zona medular que corresponde al conjunto de Villalles, moviendo el esférico por ahí en la pista de juego, va armando Olmedo en la pista de juego, jugando Olmedo para que aparezca por aquí el futbolista Martínez que juega, para que aparezca por aquí el jugador Adorno, intenta Adorno, se le escurre el esférico, a ver, va recuperando Ovetense, la tiene Rivero que mete el pase para Gaby González, Ovetense. Diego marcando el tercer tanto para Ovetense, para que toda esta hinchada Ovetense vibre y grite aquí en esta noche, en un partido que estaba siendo muy complicado para Ovetense, en un partido que estaba siendo muy duro para el conjunto Ovetense. Aquí Dieguito Riveros marca el tercer tanto en la noche. Diego Riveros, el autor del tercer tanto para el conjunto Ovetense. Ovetense 3, Villalles 1, Víctor. Y fue otro golazo de Electro Ovetense, 32 años contigo. Bueno, apareció nomás Diego Riveros, apareció la triangulación también ovetense, aguantando Pitu, dando justamente para Gaby que retrocede para Diego, esperó que Diego llegue en zona de gol, le dio la pelota y Diego tuvo que empujarla nada más. Mérito de los tres, mérito ovetense y gran gol de Diego Riveros para marcar el tercero ovetense. El golazo de Diego Riveros, Darlis. Señor, se produjo a los 11 con 20 minutos. Aquí remata de vuelta Riveros, el arquero Adorno. En el cuarto tanto para el conjunto ovetense se salva el equipo de Villalles, Gustavo.
Sí, una jugada de Diego Rivero nuevamente y quería pasar la pelota pero no tenía ángulo, así que le pegó al arco y un córner para Rojo. 3-1 está el compromiso. Qué buena victoria está metiendo Ovetense. Y de paso también se está metiendo a la segunda fase de este campeonato. Definitivamente la garganta, está muerta la garganta acá, Víctor, Impresionante el ruido que estamos sintiendo aquí. Está saliendo bien, tal vez ahí para la audiencia, pero aquí es mortal. Adentro aquí de este estadio avanza el conjunto ovetense, avanza por aquí, aparece el futbolista Adam Román jugándola para González, el remate de González, la pelota cerca del poste, el derecho defendido por el arquero Néstor Adorno, se salva de vuelta el conjunto Villalles, salida que va a corresponder al conjunto Villalles. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para la canasta familiar. Ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito, barrio Azucena, Coro del Oviedo. Lorenzo Arzamendi Construcciones, construimos casas, murallas, ticlados y mucho más. Lorenzo Arzamendi, 00981-308-455. Carlos Godoy que se cae, el futbolista Villalles, lateral que corresponde al conjunto Villalles, va jugando por ahí sobre el costado izquierdo, aparece por ahí Recalde, retrocediendo para Adorno, va a lindo Adorno para el conjunto Villalles, juega sobre el costado derecho, va metiendo el pase por ahí, Ayala, muy fuerte el pase, a ver del cruce, Ayala se cae de vuelta, con todo por ahí el futbolista Rivero también, se cayeron de dos, ahora se recupera Rivero, se recupera también Ayala, te escucho. Carlos Pascotini es el arquero ahora de Villalles, hizo cambio de arquero. Sí, señor, excelente entonces, excelente. Bueno, la verdad que poco le confía de Erdis, Cambio de arquero en el equipo de Villalles, me dijiste de Erdis, Señor, Carlos Pascotini, número 1. Sí, señor, Carlos Pascotini, entonces, el número 1, el arquero ya, el arquero de Villalles, en este preciso momento se retiró Adorno. Ahí la tiene Carlos de vuelta, la tiene el arquero de Villalles, le va a pegar Pascotini, amaga, juega corta, aparece por aquí el conjunto Villalles, va dominando por ahí Recalde tiene solo el esférico sobre el costado izquierdo, la tiene Recalde, va jugándola por el medio para hacia Ayala, la pisa la masa, Ayala intenta escapar de la humanidad y la marcación del futbolista batense, la pelota hacia un costado lateral que corresponderá al conjunto batense. Escribanía y contabilidad garantizada de la escribana María Emanuela Portillo. Contratos, hipotecas, transferencias. Cualquier consulta, llamar al 0994-221-979. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu deportivo. Avanza el equipo de Villalles, va metiendo sobre el medio por ahí, jugándola, la tiene Recalde, engancha Recalde, metiendo de vuelta el pase. A ver, está Villalles en busca de un descuento, engancha, se cae en falta por sobre Coronel Martínez. Justamente el que quedaba sentido ahí dentro de la pista de juego y la tarjeta amarilla que se gana. Ahí el futbolista ovetense, Darlis. Rodolfo Román con la tarjeta amarilla. Sí, señor Román, entonces, el número 11. Rodolfo Román para el conjunto de Ovetense, la tarjeta amarilla, tiro libre que va a corresponder punta derecha, zona ofensiva al equipo de Villalles. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas. Apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón, abogado Pedro Molinas. Tiro libre que corresponde al conjunto de Villalles aquí. 3-1 está ganando Ovetense. Gran triunfo que está metiendo Ovetense. Y la clasificación de paso también para el conjunto albirrojo, Gustavo. Sí, clasificación de Oviedo y también de Presidente Franco con este resultado. Clasifica a los dos justamente para enfrentar en el mata-mata que va a ser el día martes. Sí, señor, aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto Villalles, Víctor. La Guairiña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, encarnación, agente de Teodoro Gil. Cota de electrodoméstico, celebre con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión para el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. Jugando la Román, saliendo Román para su arquero Trinidad, levanta la pelota arriba, Trinidad devuelve por ahí Recalde, Trinidad le toca antes de que se vaya el esférico, mandando el esférico hacia la línea final. Va a haber córner que corresponde a Villalles.
Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser anfitriones y disfrutemos del deporte. Sanatorio Velarce Vélez. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Tarjeta azul. He visto para Delgado ahí. Si me podés corregir justamente, Darly, si estoy equivocado. Sí, señor. Para Alexis Delgado, que acababa de ingresar. Otra vez, Emilio Martínez, casaca 12, consigue la expulsión de un jugador obetense. Fue el mismo que había recibido el golpe de Alex Ezequiel López. Y ahora otra vez a él le comete la falta y es expulsado Alexis Delgado, casaca 6. Sí, señor, pero ¿no te pareció exagerado? Exagerado los futbolistas de Villa Hayes. De hecho, es cierto, va con el manotazo también, pero bueno, se dio la voltereta ahí en la pista de juego. Me parece que con una tarjeta amarilla se solucionaba esto, Derdis, ¿eh? Bueno, seguimos viendo, Víctor. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, Davinta para amigo trabajador de campo. Con el mejor precio en Coronel Oviedo. Distribuidora HL de Hernán Espino la distribuye Coronel Oviedo. Yerba mate, matecú, para mate cocido y tereré. Pedidos al 0971 418 541. Sí, señor, miramos el reloj, marcamos el tiempo de juego. Sí, señor, con Electro Betense y el tiempo de juego. Sí, señor, 16 minutos, 15 minutos con 30 segundos. Faltan 5 minutos. Sí, señor, 5 minutos entonces es lo que resta de este espectáculo deportivo. Avanza el conjunto de Villa Hayes, va dominando por ahí Olmedo. Olmedo que va dominando el esférico, jugando al Olmedo para que aparezca por aquí Martínez. Martínez de vuelta para Olmedo. Avanza el conjunto de Villa Hayes, dominando Olmedo. Juega al Olmedo para que aparezca por aquí el futbolista Carlos Godoy. Aguanta Godoy, pivotea Godoy. Cede el pase para Recalde. Recalde que pierde. Va recuperando Rivero. Rivero que lo pase de Cantiliza el juego para Cogoyatense. Electrobetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, dos locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Maricales y Rivia. Luego Michel Saucedo muy desviado de afuera. La pelota lateral que corresponde al conjunto de Villalles. Va avanzando Villalles por aquí. Va saliendo Pascosini. Carlos, el arquero se anima. Pascosini, remate. El arquero digno de actividad que festeja la tapada. Desviando el esférico hacia un costado lateral que corresponde al conjunto de Villalles. Jugándola por ahí. Aparece Fernando Recalde. Recalde que juega hacia el costado izquierdo ahora. Va dominando el conjunto de Villalles. Dominando, tocando el conjunto de Villalles. Francisco Ferrari de vuelta que está en la pista de juego. Intenta Ferrari, no puede cubrir ese esférico. Ferrari está Román para el cuarto tanto. Enganchó Román. El arquero salió Paco. Increíble la chance que pierde Román Derris. Cuando se quiso sacar por encima del arquero, le toca la pelota al portero y vuelve a pegar el Román. Sí, señor, una lástima la de Román, Gustavo. Sí, porque él tenía una definición en su cabeza, el arquero le impidió también hacer eso. No tuvo 2 o 3 opciones para definir, pero por lo menos podía haber pasado la pelota. Pero usted está bien, está tranquilo, el 3-1 también tranquiliza, hay un margen todavía. Yo creo que los cambios le vienen bien también y los suplentes están haciendo bien. Y yo estoy también de acuerdo con usted. Yo creo que la expulsión de tarjeta azul fue exagerada. Señor, aquí la hinchada de Villa Hayes está bastante tranquila de Arlis ahora, ¿eh? Muy tranquila. Sí, ya hace rato con el tercer gol ya prácticamente callaron. Ahora, me explicaron que la tarjeta azul es descalificación, no es expulsión, es descalificación del partido. Sí, señor, exactamente, Ortiz. Remata Pascosini de vuelta. La pelota desviada de afuera, va a haber salida que va a corresponder el conjunto betense. Pintuería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pintuería 12 de junio, el que da color al campeonato nacional de fútbol de salón. Agrícola Alto Paraná, Recon Rexud, siempre apoyando el deporte, Coronel Oviedo, Recon y en la ciudad de Caguazú, Rexud. Me escucho, Gustavo. Bueno, sobre el jugador Chaparro de Villa Hayes, se llevó al Sanatorio de San Carlos para hacerle una tomografía justamente para ver cómo está. Después va a retornar justamente al hospital de regional, pero ya recuperó el reconocimiento y está estable. Sí, señor, la información al momento entonces para
con relación a lo que sucedió justamente con el futbolista de Villalles, José Chaparro, que está siendo asistido ya en un sanatorio privado en la ciudad de Coronel Oviedo. Bueno, esperemos que todo le salga bien a Chaparro, este gran deportista de Villalles que estaba jugando este campeonato nacional de futsal. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, pero ahora esperemos que todo le salga bien a Chaparro. Avanza Ovetense aquí, juega Ovetense, está Román, la chance de Román de reivindicarse, remató Román de vuelta al arquero Pascosini, aparece en la intervención, ahí va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Villalles. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Jones, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Juega, se equivoca por allá, Ayala, recupera Batense hasta el cuarto remate. Afuera, desvía el esférico. Bajo Cini de vuelta al arquero del conjunto de Villalles, se salva el equipo de Villalles, de vuelta la tuvo la chance el conjunto Batense de marcar el cuarto, Gustavo. Lo que sigue Pascotini es un muy buen arquero, está en el banco de suplentes, pero ha salvado 3 jugadas ya. Mérito totalmente también de Pascotini, salvando a Villalles. Muy buen arquero también porque la definición muy buena de Pitu, pero sacó bien Pascotini. Sí señor, ¿cuánta marca el reloj del tiempo de juego, Darlis? 2 minutos 45 segundos. Avanza Batense, 1 minuto 45 segundos. De que Oviedo pueda avanzar a la siguiente fase de este campeonato nacional de futsal que se vive aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, en la capital del departamento de Caguazú, en la capital del trabajo. Avanza por aquí Riveros que mete el pase para Ezequiel López, no puede López alcanzar ese esférico, va a ver la tarde que corresponde al conjunto de Villalles en zona defensiva. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirrojo Ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicio Petrosur, Willy Godoy, los mejores precios en combustible. La entrada que corresponde al conjunto de Villalles, aquí salida, va a haber salida que corresponde al conjunto Ovetense. Vamos a ver qué indica el árbitro del compromiso. Sí señor, salida que corresponde al conjunto Ovetense en zona ofensiva, Víctor. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sigue la pista y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Trinidad, levanta el esférico de Trinidad, el pase erróneo de Trinidad, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Villalles. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de competencias con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar talento y promover los valores del deporte. Aquí Ayala, remató Ayala al arquero Livio Trinidad. Apareció notable el arquero batense Livio Trinidad para tapar el remate de Julio Ayala. Enganchó bien Ayala, de mató de zurda. Se salva el conjunto batense, Gustavo. Aquí final, a ver, ¿qué indica el árbitro de vuelta? Bueno, reiteración del lateral entonces. Se salvó Batense, Gustavo. Sí, muy bien Niño Trinidad, porque es lo que tiene que hacer, porque hay muchos hombres frente a él en la defensa. El único espacio que tenía Ayala le pegó ahí. Muy buena respuesta al Niño Trinidad, faltando solamente muy poco para que termine. Avanza por aquí el equipo de Villalles en busca de descuento. Está ganando Batense por 3-1. Vamos con esa marcha, Alvin Roja, por favor, de estudios centrales ahí. Ayúdame, Mauricio. Ovetense está logrando la clasificación de a poco. Ahí en estudios centrales. Si es que se puede la marcha de Ovetense. La marcha, la albirroja Ovetense, por favor. Ahí en estudios centrales de Radio Caguazú 640M. Vamos, Mauricio. Vamos, por favor. Ahí están los muchachos. Ovetense está ganando. Ovetense. Sí, señor, te escucho, Darlis. La quinta falta de Ovetense. La quinta falta de Ovetense, entonces. Estamos a una, Darlis, a una falta entonces. A una falta, faltando 1 minuto 44 segundos. Y ahora hay tiempo pedido por la banca de Oviedo. Sí, señor. Vamos a escuchar ahí, Darlis. Vamos contigo, Darlis. Ahora no que estamos hablando, por eso que estamos en su juego. Nosotros tenemos tranquilizado, aquí tenemos con el arquero para jugar, bajamos, tocamos y lo damos. No apurarse, a tratar de jugar, falta poco, decía Luis Rivaldi. Sí, señor, la indicación del entrenador de Ovetense, entonces Ariel Rinaldi, dando indicaciones ahí para el conjunto, para sus dirigidos justamente de Ovetense.
Fútbol Club que está ganando Ovetense, la selección ovetense, digo bien, está ganando aquí 3-1, está clasificando de a poco a la siguiente ronda de este campeonato nacional de futsal. Tiro libre que corresponde al conjunto de Villalles. Le va a pegar Villalles. Tiro libre que corresponde al equipo de Villalles, Víctor. Gobernador Marcelo Soto invita a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza de quinto departamento. Gol. Marcelo Soto. De Villalles, jugada preparada, nadie salió a marcar. Increíble el gol que le cometen a Ovetense, que le marcan a Ovetense cuando falta poco menos para terminar. Aquí puede estar de vuelta, avanza a Villalles, digo viene. Golazo de Carlos Godoy, descuenta para el conjunto Villalles y se complica la cosa para Ovetense, Gustavo. Sí, una falta innecesaria de Julio Coronel, que ocasionó la quinta falta también esta jugada donde vino el descuento de Villalles. Hay que ser inteligente para jugar, venir a empujar a un rival. Innecesaria la falta, vino el descuento y apeligra el triunfo de Tense porque una falta más va a ser libre sin barrera para el equipo de Villalles. Una responsabilidad total, así no se juega. Señor, ¿cuánto falta de Erlis? 1 minuto 24 segundos. El segundo tanto entonces para el descuento de Carlos Godoy, que marcó para el equipo de Villalles. 3-2 está el triunfo para Ovetense. Y fue otro golazo de Electro Ovetense, 32 años contigo. Metalúrgica Tubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Pablo General Díaz, cédula 0971-689-569. Aquí va a haber salida que corresponde al conjunto Ovetense, saque lateral, reposición de costado, que corresponde al conjunto Ovetense, va jugando por ahí, levantando la pata arriba, Nino Estedidad se equivoca, lateral que corresponde al conjunto de Villalles. Ahora va terminando de a poco el espectáculo deportivo, juegan por ahí, está el empate para Ovetense, a ver, la falta que no le cobren aquí un conjunto de Villalles, se cayó ahí, protesta toda la banca de Villalles en esta última jugada, se cayó en el área, en la bomba, dentro de la bomba justamente Carlos Godoy. Protesta toda la banca de Villalles, van directamente en la mesa de control. Qué bárbaro, qué final que estamos viendo. Tuvo que levantarse un árbitro que estaba en la mesa para poder calmar. Muy nervioso el señor Ronaldo, el técnico de Villalles. Ronald Bóveda sigue discutiendo, incluso ya tuvo tarjeta amarilla. Tendría que sacarlo ya la tarjeta, ahí lo va a sacar. Ahí lo saca, tarjeta azul. Descalificado el técnico de Villalles. Sí señor, descalificado entonces el entrenador de Villalles. Qué final que estamos teniendo, Darlis. Qué final que estamos teniendo al final. Cuando parecía que todo iba a ser tranquilo para Ovetense, se complica de esta forma el juego, Darlis. Señor, ya prácticamente estaba consumado, pero llegó el segundo de Villalles y nuevamente tiene chance el equipo albirrojo. Falta 1 minuto 5 segundos. Sí señor, 65 segundos. 65 segundos de juego es lo que le queda a este partido. Está ganando Ovetense 3-2. Muy apretado el triunfo de Ovetense. Y está el público Ovetense, lo entiende. Por eso se levanta el público Ovetense a aplaudir. Por eso se levanta el público ovetense a gritar en la noche de hoy, a apoyar más que nunca a Ovetense, porque queda nada más y nada menos que 65 segundos para que Ovetense avance de ronda en este campeonato nacional de futsal, Víctor. Distribuidora Fernandito, absolutamente todo para canasta familiar, ventas al por mayor y menor. Distribuidora Fernandito, Barrio Azucena, Coronel Oviedo, Lorenzo Arzamendia, construcciones, construimos casas, murallas, tincados y mucho más. Lorenzo Arzamendia, cédula 0981-308-455. Avanza Ovetense, está el tanto, Ovetense, gol. Ovetense, Dieguito Rivero, pero qué jugador, señoras y señores, qué pedazo de futbolista, qué pedazo de jugador, qué grande que sos, Dieguito Rivero,
marcando y llegando aquí para marcar el cuarto tanto para el conjunto ovetense, que va liquidando el expediente hacia el conjunto de Villalles. ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡De gol! Dieguito Rivero marca el cuarto. Ovetense 4, Villalles 2, Gustavo. Bueno, una muy buena jugada de Pitu, que aguantó la pelota hasta que llegue Diego Riveros para empujar a la gran contragolpe ovetense para ir liquidando. Y qué mejor, la pelota siempre al 10, más todavía de Diego Rivero, que es ovetense. Sí, señor, golazo Diego Riveros, Darry. Sí, señor, él recuperó la pelota, jugó con Román y Román se la devuelve para que Diego Rivero marque el cuarto, faltando 20 segundos. Sí, señores, 20 segundos. 20 segundos es lo que falta para que Ovetense logre la clasificación de la siguiente fase. A ver si en estudios centrales me escuchan, A ver si en estudios centrales ahí en Radio Caguazú me escuchan. El 102.9 FM Fiesta, porque necesito de la marcha albirroja. Necesito de la marcha albirroja porque esto es muy lindo. Esto me mueve el corazón. Ovetense está ganando 4-2, señores y señores. Gran triunfo albirrojo, Víctor. Vente Escribanía, contabilidad garantizada de la escribana María Manuela Portillo. Contratos, hipotecas, transferencias. Cualquier consulta, llamar al 0994-221-979. Señor, está ganando Ovetense. Ovetense está a un paso de la clasificación grita, salta. Y ahora sí está bastante tranquila toda la hinchada de Ovetense. Últimos 10 segundos. Qué gran triunfo está metiendo Ovetense. Qué gran triunfo está metiendo Ovetense, señores y señores. El pase de mala forma de Niño Trinidad. La pelota se va por línea final. Los hinchas de Villalles que se van retirando del estadio. Aquí el Coliseo Departamental de Cerrito, cerrado. Ganó Ovetense. Clasificado Ovetense, ganó 4-2. Partidazo que acabamos de vivir aquí a través de la 640M Radio Caguazú, a través de Radio Fiesta, Clip Digital de Bexa. Vamos con los protagonistas ahí en parte baja, Erlis. Señor, qué gran triunfo. Ovetense, todos a festejar. El abrazo de los jugadores con el público festejando. Todos festejando. La emoción entre los jugadores, cuerpo técnico, por esta clasificación albirroja a la fase del mata-mata. La felicitación de uno y otro jugador, este festejo que se vuelve gigantesco entre los jugadores. Saludos de todos en este momento muy especial del conjunto albirrojo. Dani, felicitaciones, Dani, lo que significa este triunfo y la clasificación. Sí, así mismo, nos preparamos para esto, casi 3 meses de trabajo y hoy, gracias a Dios, pudimos conseguir la victoria y así ya asegurar la clasificación. No, la garra Ovetense para poder ganar. Ya seguimos, si nos dan las cosas, ponemos garra, corazón, huevo dentro de la cancha. Y así, gracias a Dios, pudimos así ganar el partido y así ya pasar a la siguiente ronda. ¿A quién quiere dedicar a este? Le dedico a todos mis familiares que me están apoyando de Pedro Bancayo. Felicitaciones. Ahí está Dani Benítez, al córner un elevado. Diego, qué gran partido, Diego, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que sí, partido difícil de cuando no sacar adelante, así que estoy contento por eso. ¿Cuánto vale este triunfo, Diego? Muchísimo, ayer queríamos ganar también por toda la gente que vino a apoyarnos ayer, ¿verdad? Pero la pelota no se fue y hoy pudimos darle la alegría a ellos. Y más que nunca, mantener la concentración, a seguir trabajando porque esto empieza, Diego. Sí, la verdad que sí, todavía no vamos nada, estamos conscientes de esto, ¿verdad? Hay que seguir trabajando por este sueño. Y este tu ángel, la que siempre te comentar, Diego, increíble contigo. La verdad que sí, es un ángel que siempre me acompaña y el triunfo dedicado a él. Gracias, Diego. Ahí está Diego Riveros, al córner, 2 goles para esta clasificación albirroja. Vamos a seguir acercándonos con los demás protagonistas. Ronnie, felicitaciones, Ronnie. Sí, sabemos que este es un partido. Sabemos que contra nosotros los adversarios tiene una motivación aparte, ¿verdad? Pero
gracias a los muchachos demostramos que estamos para grandes cosas y nada, el día terminó, tratar de ir a descansar y pensar en lo que se viene. Si se sufre a veces no tiene, Donny, ¿eh? Sí, es que creo que últimamente estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que sacamos una victoria en lo que queríamos, ¿verdad? Capaz no es la forma de cómo pensábamos tener, pero es una victoria y nos vale una clasificación. Sabemos que mañana es un partido importante, sabemos que si Franco gana, vamos a los penales, capaz no sé cómo va la mano, pero lo bueno es que estamos adentro y ahora pensar lo que se viene. Felicitaciones, Don. Vale, gracias. Ahí está Rivera, arquero albirrojo, siguen los festejos, los abrazos entre los dirigentes, cuerpo técnico. Gaby, felicidades, Gaby. Muchísimas gracias. Un partido muy sufrido. No he gastado muchas noches de sinceridad, pero bueno, nosotros nos preparamos también para esto, sabíamos el compromiso que tenemos, como siempre digo. Bueno, se vino la victoria, se vino, yo creo que pusimos de todos nosotros, ¿verdad? Quizás no salió como queríamos jugar, pero como se dice, hay veces que tiene que sacar el garra y corazón y eso es lo que sacamos. Tocaste esa pelota, ¿verdad? Sí, yo le dije a chutar largo hacia donde yo estoy, siempre le digo que voy a ponerme enfrente para tratar de desviar y creo que la primera que chutó ya salió uno y bueno, contento por sobre todas las cosas. Se me negó ayer, se me negó la otra vez. Bueno, hoy se vino el gol por lo menos para levantar el ánimo y por qué no va a sacar la victoria. Felicidades. Dale, gracias. Ahí está Gaby González, autor también de uno de los goles para este gran triunfo albirrojo esta noche, que le da la clasificación Oscar. Amir, bueno, felicitaciones, Amir, se hizo lo que se tenía que hacer para clasificar. Y este es el primer paso, ya que pasamos, ¿verdad? Bueno, ahora comienza la segunda etapa de campeonato del mata-mata, ¿verdad? El día martes le esperamos a toda la afición ustedes para apoyar a este equipo que está demostrando dentro de la cancha los guerreros que son. Si se sufre a veces parece que no da gusto, Amir. Y ustedes es así, ustedes no sorpresa, bueno. Agradecer a ustedes por siempre estar cubriendo este campeonato nacional. Bueno, invitarle, como te dije, a toda la ciudadanía el día martes del mata-mata. Bueno, mañana tenemos un día de descanso para recuperar a todos los muchachos. Felicitaciones, muchas gracias. Ahí está el presidente Amir Gosen. Bueno, de la euforia, los saludos, las felicitaciones, la alegría por este paso y ahora sigue pensando en lo que se viene para este equipo albirrojo, Oscar. Sí, señora. Historias antiguas que un 7 de octubre nació Mirajes con mucha ilusión. Héroe que prestó su nombre Florentino Oviedo para defenderlo con toda una afición, ejemplo en mi Paraguay. Familia albirroja, destina a triunfar, mi corazón late gritando. Rojata albirroja, para siempre a ganar. Mi corazón late gritando. Rojata albirroja, para siempre a ganar. Los ovetenses se sienten dichosos de ver a su equipo triunfar y ganar con gran emoción. Dicen que nunca se rinden, 100 días confiados, ovetenses maretenses. Es la tradición, ejemplo en mi Paraguay. Familia albirroja, destina a triunfar, mi corazón late gritando. Rojata albirroja, para siempre a ganar. Mi corazón late gritando.
eso que hoy vengo a verte. Obetense seré hasta la muerte, como un hijo abnegado y valiente. Aquí estamos contigo, mi Oviedo. Mi corazón late gritando, Obetense, Obetense, Obetense. Roja, albirroja, para siempre